Sánchez vuelve o suele mirar hacia afuera cuando dentro no le gusta lo que ve, y lo que ve ahora mismo, desde luego, no le favorece en absoluto. Corrupción que salpica su partido, desgaste político en el Congreso y una agenda nacional plagada de frentes abiertos. La estrategia de momento es refugiarse en lo internacional. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se ha convertido en una pieza clave de ese guión. Sánchez le mantiene desde el principio como un hombre de confianza, como ya lo fue desde el minuto 1 en Moncloa. Álvarez, de hecho, ha ganado muchísimo peso en el núcleo de decisiones estratégicas del presidente, pero lo cierto es que su figura comienza a estar rodeada de muchísimos rumores. Se habla incluso de final de etapa, y no por discrepancias con el presidente, que no las hay, sino por señales internas, movimientos discretos de su equipo buscando acomodo, prisas poco habituales, incluso para favorecer a los más cercanos. Síntomas que en política casi nunca son casuales. El momento, desde luego, no es el mejor, porque Sánchez ha visto cómo su imagen internacional se ha resentido muchísimo en estos últimos meses. De hecho, a mitad de agosto, lo recordarán, fue excluido de esa cita internacional en la que estaba también Donald Trump, Zelensky y media Europa. En febrero sí que estaba, en agosto ya no. Una ausencia que desde luego deja clara la pérdida de peso de España en el tablero global. Tampoco ayuda ese viaje que Sánchez realizó a Hispanoamérica, donde eligió reunirse solo con mandatarios de la izquierda más militante, los más próximos al radicalismo que a la socialdemocracia europea. El resultado es el de un mayor aislamiento, y por si fuera poco, la política exterior española se cruza ahora también con Huawei, porque el gobierno ha cancelado a última hora un contrato millonario para defensa con equipos de la compañía china. Lo adelantaba esta misma mañana El País, oficialmente por estrategia digital y autonomía estratégica. Extraoficialmente se produce, y pueden sospechar, después de diferentes advertencias expresas de Estados Unidos sobre los riesgos de seguridad. Lo delicado es que el nombre de Álvarez aparece tangencialmente vinculado, porque su pareja fue alto directivo de Huawei durante 1 año y medio, y la casualidad en política, desde luego, que suele ser la excepción. Sánchez volverá a escena el próximo lunes con un acto solemne para abrir el curso político. Va a presentar un pacto de Estado contra el cambio climático, otro intento de tapar la gestión deficiente de los incendios de este verano. Lo hará acompañado de sus ministros, mientras que ahora mismo se encuentra apurando las vacaciones en Andorra, en el hotel más lujoso de todo el país, donde una habitación supera, fíjense, la friolera de los 2.000 euros. No ha viajado en Falcon, pero sí con un dispositivo de seguridad de una veintena de escoltas. Con este telón de fondo, la nueva temporada política arranca como terminó la anterior, con un presidente más cuestionado en casa, menos influyente fuera, y con un ministro de Exteriores cuya continuidad ya no parece tan segura. Terminamos la semana, terminamos agosto aquí en Dando Caña. Muy buenos días a todos ustedes, gracias por acompañarnos en este 29 de agosto en el que celebramos San Juan Bautista en el Santoral. Una semana en la que desde luego hemos hablado de muchos asuntos, terminaremos repasando alguno de ellos, como es la gestión de los incendios. Nos fijaremos en la gestión de Fernando Grande Marlaska al frente del Ministerio de Interior. De hecho, hablaremos con los funcionarios de prisiones que ya preparan, atención, para el 23 de septiembre una manifestación, una marcha que va a partir desde la sede del Partido Socialista, desde Ferraz, después de que en el día de ayer conociéramos cómo en el Ministerio del Interior han dado la orden de que los presos más peligrosos no puedan ser aislados en prisiones. Hablaremos de ello, hablaremos también de cómo inicia el presidente del Gobierno este curso político y, por supuesto, de inmigración ilegal, porque en el día de ayer Fernando Clavijo llegó a un acuerdo con Open Arms para que esta ONG pudiese dar charlas durante 2 meses en los colegios canarios, fíjense, nada más y nada menos. Hablaremos de todo ello, así que les invitamos a que se queden con nosotros estas próximas 2 horas aquí en Dando Caña. 2 horas que comenzamos, pues como siempre, con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, y voy a sorprenderme a mí mismo. Vaya, eso... Sí, eso tiene su fuerza, ¿no? ¿Sí? Porque yo ayer estaba tan tranquilo sobre las 10 de la noche en mi casa, cenando unas cositas y tal, y aparece mi hijo, 26 años, de estos que tienen que hacer más horas de un reloj si se quieren poder independizar. Este es el pequeño, vive conmigo, el mayor también, claro, porque se le van 1 año, y me dijo, tienes que ver eso. Y entonces me puso un podcast de esos que están de moda,
porque esos chicos, eso, no ven la televisión para nada, simplemente siguen a los que dicen que lo hacen muy bien. Y entonces era un tema insólito que por eso os sorprenderá. Se titula así, por cierto lo recomiendo: Lo que nunca te contaron del 11M, las mayores incógnitas. Es un podcast largo, ¿eh? Pero es muy interesante, muy altamente interesante. Entonces ahí hace una distinción que además viene de Fernando Múgica, que fue el periodista que primero investigó eso, junto con Luis del Pino por otro lado, porque eran la rama Mundo y la rama Radio. Y hace una distinción muy interesante que es entre el atentado y el aprovechamiento del atentado. Sobre el atentado ellos, hasta donde he escuchado, que es 1 hora y pico, no entran y dicen que hay tantas teorías y que les da un poco igual. Que lo más importante, donde hay bastante acuerdo es en el aprovechamiento del atentado. Y ahí aparecen 2 figuras emergentes muy interesantes, 2 protagonistas, 2 sujetos que igual en su comportamiento podíamos catalogar como propio de miserables, como poco, que es Pérez Rubalcaba, que es el que hace que todo vaya hacia el PSOE, es decir, da igual quién ha hecho eso, lo que hay que hacer es aprovecharlo para que no gane Rajoy, y otro que después ha sido colmado en multitud de medallas y aplausos y es tan miserable como el otro, o más, que es Iñaki Gabilondo, que es el que fuerza todo el tema mediático inventándose cosas y llevándola a ser ahí. Claro, me interesaba mucho eso, porque eso lo vamos, ahí empieza todo, ¿no? Desde ahí empieza la manipulación del PSOE, la manipulación de la prensa o de cierta parte de la prensa, que en el fondo lo que hacen es llevar que el fin justifica los medios a todos los efectos. Y a partir de ahora la verdad no cuenta, cuenta lo que digamos y al resto que le den 2 duros, ¿no? Y entonces en todo eso, en todo ese intento de elevar el ascua a su sardina, ahí explican cómo el PP inicialmente fue demasiado sincero y allí se equivocó, pero cuando se dio cuenta que había un rédito electoral posible, el PP intentó llevarlo todo hacia ETA y el PSOE intentó llevarlo todo hacia el Islam. Pero con una cosa muy interesante, que es que la diferencia está en que los 2 intentaron mentir o manipular al menos, pero como unos son más pardillos que los otros, con mucha diferencia, pues perdieron. Los pardillos ni que decir es el PP. Y aquí viene la segunda lección del tema, que es que seguimos igual. O sea, la dana es lo mismo, culpa de los 2, no la misma. En el caso hay una culpa por tonto y en la otra una culpa por mala leche o por maldad, pero el relato se lo están llevando los de la maldad porque son menos pardillos que los otros. Y en los incendios estamos en lo mismo. Es decir, aquí el que tiene problemas en la calle ahora es Mañueco para ir esta mañana para ir a su parlamento a dar explicaciones. Empezaba a las ¿no? 11, por cierto. Pues eso, pero tenía una manifestación en la calle. Sí. ¿Por qué? Pues por eso, porque la prensa gabilóndica y el PSOE rubalcábico, que después ha sido superado por 2 miserables de mucho cuidado, pues usan la misma táctica, que en el fondo es miente y acertarás. Y el PP chupándose el dedo, o eso que se ha puesto de moda del chupete ahora, ¿no? Saludamos rápidamente al resto de invitados que nos acompañan esta mañana. Don Pedro Pedrosa, muy buenos días. ¿Qué tal está? Alba? Bien, vale, gusto acá estar nuevamente contigo. El placer es mío y seguramente también de todos los que nos están escuchando a esta hora. Pues en realidad vengo así como un paracaidista aliado cayendo en Normandía la noche antes del desembarco, ¿no? Pues llegué justo ayer y me dicen, ¿qué vas mañana? Y, vale, pues vamos. Pero viendo cómo se cumple Es que la gente dice que no, que tú eres brujo. No, yo no soy brujo, no tengo bola de cristal, no fumo tabaco, ni leo la borra del café, nada de eso. Simplemente me he dedicado por un tiempo a ver las cosas. Evidentemente Pedro Sánchez iba a llegar a septiembre. Preparémonos para un septiembre donde nos enteraremos de absolutamente todas las basuras ocultas del PP, porque de eso viene ahorita. O sea, ahorita viene cómo hago para que ellos sean más corruptos que yo y para que nadie hable de lo ruin y lo bajo que yo soy. Lo van a lograr porque incluso nosotros nos distraemos viendo gente tan infame y tan basura como la señorita esta que se ha hecho famosa últimamente, que no tiene otra descripción. No te estoy insultando, te estoy describiendo, ¿ok? Para que no... Y nos distraemos en eso
y esta gente va a continuar. En definitiva, me siento cada vez más en casa, más en Venezuela. Me lo imaginaba. Nos acompaña también don Pablo Sanz Bayo. Muy buenos días. Alba, muchas gracias por tenerme aquí y encantado de estar con Francás y con Pedrosa. Y coincido con Francás, o sea, y también con Pedro ahora mismo. O sea, el ciclo que estamos viendo que se va terminando se inició en el 2004. En el 2004. Lo que pasa es que hubo ahí un interregno de Rajoy entre el 2011 y el 2018. Y ahora la cuestión es si en septiembre vamos a ver ya el ciclo, la fase terminal del sanchismo, o vamos a verlo que se va a prolongar hasta el 26 o hasta el 27. En mi opinión, creo que es un error, y es un error que se está cometiendo desde los centros de interpretación de la derecha, de dar por muerto a Sánchez porque hay un informe de la UCO que está a punto de salir. No, no, no. Sánchez tiene muchas palancas. Tiene una estrategia muy clara, no tiene una alternativa fuera de la Moncloa a nivel vital, existencial, y hay que recordar una cosa, simplemente, que Sánchez, además de controlar el Tribunal Constitucional, controla el grupo Radio Televisión Española, Agencia EFE, Correos, Indra, el CIS, los grupos mediáticos o Mediaset, una parte de A3 Media, es decir, que tiene mucho músculo, no hay que darle por muerto, y todos los satélites de un sistema que además es muy presidencialista, es decir, el sistema español no es parlamentario, aunque hablemos de democracia parlamentaria en España, es un sistema rígidamente presidencialista, y desde Moncloa, desde los decretos del Consejo de Ministros y desde el BOE, desde los nombramientos de las agencias del Gobierno, de las comisiones, de los organismos autónomos, se controla el país perfectamente. Luego está el tema de qué va a pasar con el Partido Popular. Claro, ahí está para mí el tema de que el sanchismo se alargue 2 años, 1 y medio, si realmente junto con Vox se puede hacer una oposición ya de derribo de un gobierno que efectivamente está en fase terminal, pero no está muerto ni mucho menos. Ni mucho menos. Hoy es viernes 29 de agosto. Pedro, sí. ¿Puedo agregar algo muy rápido? Y yo también. Oye, esos políticos que suben fotos de sus vacaciones. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto es Luxemburgo? ¿Que es Andorra? ¿Que ustedes son parlamentarios en Suiza? Lo que causan es la náusea, lo que causan es que les coja rechera, como decimos en Venezuela, la gente que no puede ir sino a ningún lado. ¿Ustedes qué creen? ¿Que son Trump, que se van para Camp David 2 semanas y Estados Unidos siguen funcionando? Son una cuerda de pendejos, me perdona. Oye, ¿eso por qué no sabe lo que le cuesta la nochecita al presidente del gobierno en un hotel de Andorra? ¿Pero quién lo paga eso? ¿Quién lo paga? Nos lo vamos a preguntar ahora. Pero espera un segundo, porque eso que decías antes, de que el que dure más o menos va a depender del PP, pues entonces vamos fritos, porque fijaos que incluso el PP hace unos 15 días sacó la idea luminosa de decir, como tenemos el Senado, vamos a hacer pasar a los ministros por el tubo y así van a quedar con el trasero al aire. Pues menos mal, porque realmente lo que han aprovechado es para ponerse de acuerdo todos en un mensaje que va a calar, que es que Feijóo el día 15 destrozó los incendios a base de hacer que las comunidades del PP se enfrentaran al gobierno, como lo dicen todos, mañana, tarde y noche, todas las televisiones y tal. O sea, una vez más le ha salido el tiro por la culata. Enseguida, si les parece, hablaremos de esa gestión que se ha hecho de los incendios, porque desde luego habría que separar, por un lado, esa intención de visibilizar lo que ha sido la gestión de los incendios, forzando esas comparecencias en el Senado, y otra muy diferente es lo que se ha conseguido finalmente en el Senado, en la Cámara Alta, con unos ministros que parecen haber ganado todos ellos el relato ante preguntas que han sido bastante amables. Les decía antes, hoy es 29 de agosto y lo que le toca a muchos españoles es volver a sus hogares después de unas merecidas vacaciones de verano. Aquellos que han podido descansar, arranca en esta jornada la operación retorno de la Dirección General de Tráfico. Esta misma tarde pues habrá mucho movimiento a partir de las 4, sobre todo también ya no solo de regreso a las ciudades, sino también de salida, porque hay muchos que siguen aprovechando para poder realizar escapadas de fin de semana. Veremos cómo los vehículos empiezan a aumentar en las carreteras españolas este sábado y sobre todo el domingo, donde se prevé que haya más problemas en las circulaciones de retorno a esas ciudades. A partir de las 4 hasta las 11 de la noche se mantienen, ya lo saben, ciertas restricciones para ciertos transportes, como puede ser el tráfico de camiones de mercancías en general, transportes especiales o vehículos que
transportan mercancías peligrosas en los tramos y horarios más conflictivos. Por cierto, que este viernes también comienza la huelga indefinida de, atención, los vigilantes del aeropuerto de Madrid-Barajas. En el día de ayer hubo una reunión entre las partes implicadas para poder llegar a un acuerdo que finalmente no se ha rubricado y por el que esos trabajadores van a esta huelga. Denuncian que desde este sindicato, el sindicato ATES, que se están produciendo diversos incumplimientos laborales y también de seguridad que estarían afectando al desarrollo normal de su actividad en el que consideran como uno de los principales aeropuertos de Europa. Hablando de Barajas, también tenemos que fijarnos en otro servicio en nuestro país, que es los trenes. Atención, porque ayer conocíamos a última hora de la tarde que Renfe va a sustituir a partir del próximo 8 de septiembre la oferta de los trenes AVLO que circulan en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona por servicios de AVE, en las mismas frecuencias, dicen, horarios y a precios competitivos. Esto es lo que dicen desde la compañía en un comunicado. Y este otro que están viendo es el comunicado de la Asociación Española de Consumidores, que considera que esta decisión de Renfe lo único que va a hacer es perjudicar más a los usuarios en sus opciones de viaje que ya vienen siendo muy complicados por todos los retrasos, por todas las averías y todas las incidencias que sufre el servicio que depende del ministro Óscar Puente. En fin, vacaciones complicadas desde luego para muchos españoles. De hecho, más adelante en el programa de hoy hablaremos cómo viene la cuesta de septiembre, más dura que nunca. Se avecina el septiembre más caro de los últimos años. Atención, hablaremos de ello. Pero mientras tanto, ¿qué hace el presidente del gobierno? Pues aprovechar los últimos días de vacaciones. Se ha ido a Andorra con su mujer y desde luego se han montado un fin de semana a todo tren. Vean. Esta es la última etapa de las vacaciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en un entorno de privacidad extrema y lujo desbordante, según informa OK Diario. Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez prolongan su descanso en Andorra, alojados en el prestigioso Sport Hotel Hermitage and Spa, un hotel de 5 estrellas de gran lujo donde han reservado una planta completa solo para ellos. Pero el Hermitage no es un hotel cualquiera, está considerado como el más exclusivo del Principado. Sus instalaciones incluyen un spa de 5.000 metros cuadrados con aguas termales de alta montaña, un restaurante con estrella Michelin y suites que superan los 2.000 euros por noche. Desde sus habitaciones, el matrimonio disfruta de vistas panorámicas a 1.850 metros de altitud en pleno corazón de los Pirineos. Para blindar su intimidad, el presidente se desplaza en bicicleta por la montaña acompañado de una veintena de escoltas que pedalean junto a él, reforzados con drones y seguridad local. Así culminan las vacaciones de Sánchez entre jacuzzis panorámicos, cenas de autor y un hotel reservado en exclusiva, rodeados de un dispositivo de seguridad sin precedentes. Todo esto mientras en España avanzan las investigaciones sobre la trama del PSOE, la red de contratos amañados y las mordidas que salpican al partido que hasta hace muy poco estaba liderado por el ex secretario de organización, Santos Cerdán, quien hoy permanece en prisión. En fin, ya lo ven, ya les gustaría a muchos de los españoles poder tomarse aunque sea unos días de descanso, pero en fin. Los que han estado descansados también durante todo este mes no han sido pocos. Desde luego los ministros, muchos de ellos, desde luego han desaparecido completamente del mapa. Marian Vallejo, muy buenos días. Muchos de ellos se lo han pasado en playas, en otras ciudades y descansando sobre todo, ¿no? Sí, así es, Alba, han descansado y mucho, pero ahora estamos a punto de que arranque el nuevo curso político y poco a poco todos los miembros del Ejecutivo están volviendo a sus tareas. Ha sido un verano complicado, sobre todo el mes de agosto, con esos incendios y su polémica gestión. Sara Gessen, Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska han sido los ministros que más activos han estado durante este mes, con entre 9 y 10 días con agenda institucional cada uno. ¿Y quiénes han sido los más ociosos, a los que no hemos visto mucho? Pues la lista la lideran 3 ministros de Sumar, Ernest Urtasun, Pablo Bustinduy y Sira Rego. Entre el 1 y el 25 de agosto no tuvieron ni un solo acto, entrevista o visita. Y llama la atención el caso, por ejemplo, de Sira Rego, porque recordemos que durante todo el verano
El reparto de menas ha sido uno de los principales asuntos a tratar y en el mismo periodo de tiempo, Óscar Puente tuvo agenda institucional un solo día, a pesar de los constantes problemas en la red ferroviaria. Un día también han trabajado Félix Bolaños, Jordi Hereu, Luis Planas, Isabel Rodríguez o Carlos Cuerpo, el ministro de Economía. Y en el caso de María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres y Pilar Alegría sí que han trabajado más, pero solo en su condición como secretarios generales autonómicos. Ahora, días de que empiece septiembre, el nuevo curso político, todos los ministros están de vuelta, menos el presidente del Gobierno, que como hemos visto continúa con sus vacaciones en Andorra. Gracias, Marien. Desde luego no parece muy lógico, ¿no, Francas, que el presidente del Gobierno disfrute de estas vacaciones, que tiene, por supuesto, todo el derecho del mundo a tomarse un descanso, pero la imagen que transmite, desde luego, es bastante clara. Bueno, es una imagen de un cara dura, pero esto ya lo sabíamos, ¿no? O sea, y de un megalómano. Lo que no tengo claro y me importa mucho es quién lo paga. Es evidente que los escoltas, los que estamos aquí. Sí. Y que no sé qué nivel de jefe de Estado tienes que ser para elevarte 20. No sé qué nivel tienes que ser, pero me parece que un jefe de Estado normal, los ingleses, los franceses, los italianos y estos no viajan así, con lo cual pues ya destacas por eso, por megalómano. Si además las pagamos nosotros... De hecho, el claro ejemplo es Meloni, a la que hemos visto este verano, claro, tomándose un vuelo comercial como si fuera una más. Pues eso, o sea, porque en el fondo no deja de ser una persona más con una responsabilidad distinta, no un enfermo, un gordo con una responsabilidad no asumida, ¿no? Claro, si además lo pagamos nosotros, entonces ya el nivel de caradura es superior. Pero en fin, lo de los ministros, no sé por qué os alegráis de que vuelvan. Yo me alegraría de que tuvieran vacaciones perpetuas. ¿Eso decía Luis del Pino esta mañana? Claro, eso es que yo cuando vuelven tiemblo, o sea, vacaciones perpetuas. Y Pedro Sánchez también, pero no a 2.000 euros en la noche. Es una cosa más normal. Pero algo más modesto, ¿no? Pero que no vuelvan para nada, vamos. Nos dejen en paz. A mí me duele ser repetitivo, ¿no? Pero es que esto ya lo viví, porque ellos cuando llegan, después de que puño en alto y el proletario y todo lo demás, y ellos ponen la distancia. Ellos dicen, ¿sabes qué? Yo no soy igual a ti. Yo estoy aquí y tú allá, bien lejos. Yo cuando dije lo de los políticos, que también, por supuesto, pero no me refería a ellos. Me refería a cualquiera. Me vale si es del PP, de Vox, de donde sea. Es una falta de... Por supuesto, estos llegan a un descaro absoluto porque saben que tienen cómo y porque se saben impunes, porque saben que nadie los va a perseguir por eso. Pero sí, seguramente mañana que empiece el operativo ese de retorno, habrá mucha gente retornando, porque España en algún momento alcanzó un nivel de vida que permitía eso. Un nivel de vida que además adormeció a la población en una situación de estamos bien, mientras se venía la ola del tsunami encima. Pero también sería bueno llegar al final a los datos de cómo estoy seguro de que paulatinamente ha ido disminuyendo y no en poca medida la cantidad de personas que al llegar verano pueden agarrar y decir, bueno, pues me voy a ver a mis papás en Galicia o me voy a, no sé, a Jerez de la Frontera porque no lo conozco y me voy a pasar allá 2 semanas, la gente estará saliendo 3, 4, 5 días. Entonces, la acción de agarrar y poner en tu Instagram tus fotos en la playa, montado en la lancha. ¿Te refieres a Irene Montero, ¿no? A cualquiera, sí, pero a cualquiera. Es pegarle una cachetada y por eso la oposición en particular debe ser mucho más cuidadosa con eso. Porque si vamos a centrar, me perdonan, pero en política la gente vota por 4 cosas, por amor, por esperanza, por odio y por rabia. Eso no lo va a cambiar nadie. Si ustedes quieren centrar la rabia de la gente que no puede salir de vacaciones más que 2, 3 días o que se irá a remojar ahí en las piscinas de Buitriago Los Ollas si son de Madrid, pues no pueden andar cometiendo esas pifias de, ay, mira, ando en mi lancha y no pueden. Porque la gente las está pasando mal, lo dije al principio, ustedes no están en Luxemburgo ni en Suiza, no. Aquí la gente gana 1.000 euros de casualidad, la mayoría del español es mileurista. ¿Qué muestran o qué pretenden? Ay, yo sí y tú no.
Pues es exactamente lo que nos está diciendo Pedro Sánchez. Yo sí y tú no. Sí, esto, coincido, o sea, este es un síntoma más, o sea, esto de que tengamos que asistir o presenciar las vacaciones de nuestros cargos públicos es algo que es bastante moderno, desde los últimos años. Yo creo que en los 90, 80 no era tan, al menos igual había alguna fotografía, interview, sacaba algo, pero realmente es un fenómeno muy moderno de las redes sociales de los últimos 10, 15, 20 años, esto de que los políticos se luzcan en el marco de su periodo, su mandato de poder, ¿no? Y a mí me vienen varias reflexiones. La primera es la desnaturalización de la política. La política es un servicio. Los cargos son una carga, es decir, uno asume una responsabilidad extraordinaria que no tiene cualquier ciudadano. Y eso incluye dos cosas. Actitud de servicio, claro, que actitud de servicio se muestra un político posando, etc. Incluso en su tiempo de vacaciones tiene que atender sus llamadas, tiene que estar pendiente de incendios, de cualquier emergencia, de su región, de su municipio. Es decir, uno puede irse de ese municipio de vacaciones, faltaría más, pero siempre midiendo su exposición pública. Y en segundo lugar, el tema de la ejemplaridad. Y además la incoherencia, como ha señalado Pedro. Es decir, encima, desde un planteamiento de izquierdas, estos posados veraniegos, etcétera, es que todavía añade una capa además de incoherencia a todo lo que he dicho, ¿no? Entonces yo creo que esto, no creo que a los votantes de esta gente les guste, yo creo, precisamente porque son muchos mileuristas, forman parte del precariado, como el 80-70% de la población española, es decir, que viven con un salario decente o una pensión, etcétera, y no le gusta esta exposición. Yo creo que les está haciendo un flaco favor. No sé si se traducirá en el voto. Luego hay que ver si se traduce esto en el voto o no. Me parece que no, porque si vemos los últimos 10 años, sí, bueno, ha habido unos ajustes electorales, pero ahí están, ahí están. O sea, ahí están. No, porque luego también cierta parte de esos votantes son capaces de defender a ciegas a esos mismos líderes políticos, a pesar de que en otros anteriormente lo hubiesen criticado. Sí, hoy mismo en las televisiones se hablaba de esto de Sánchez y los subvencionados defendían abiertamente que por seguridad tiene que coger una planta, que por seguridad merece descanso y que por seguridad o por no sé exactamente qué, no hace falta que esté en Madrid cuando pasa lo de los incendios, porque mientras están los presidentes de comunidad del PP, que se joroben, ya no hace falta que se joroben ellos. Pero, Pablo, simplemente un matiz, dices que es muy reciente. Bueno, hasta cierto punto, porque como están imitando una figura histórica, yo recuerdo el nodo, cuando siempre empezaba, ¿no? Sí. Claro, su excelencia empezaba así, su excelencia jefe del Estado, a iniciar las vacaciones en el yate Azor, y entonces se ve, o bien en San Sebastián, o bien en no sé qué, se veían unas imágenes, sí es verdad que no salía cada día, pero eso, pescando, no sé si eran atunes, ballenas o no sé exactamente qué. He visto ese. No creo que fueran delfines, pero ahí se veía y tal. Lo digo porque ya se ve a quién imitan. Sí. Bueno, no está mal, por ahí se empieza. Pero lo imitan ahí, pero lo que no lo imitan es que en el 75 un currito pagaba la hipoteca en 7 años, tenía, así fuese un SEAT 600, 4 hijos escolarizados, probablemente hasta tenía un piso para irse a veranear. Sí. La idea de Franco era que no hubiese una España de proletarios, sino de propietarios, cosa que prácticamente hasta donde he podido ver, y escuchando a la gente y leyendo a Pío Moa o a Stanley Payne, cosa que parece que logró. Estos que van a lograr, que no sé en qué porcentaje de españoles son mileuristas, pero que es un altísimo porcentaje, que los sindicatos de comegambas no llegan a reclutar o no tienen afiliados al 14% de la fuerza laboral española y son los que se llevan los subsidios. Eso es lo que van a exhibir. Y el piso compartido, que está muy de moda. Son infames, o sea, son infames. Y tú decías algo de que no sabes si se traduce en el voto. Yo siempre pongo un ejemplo. Manny Pacquiao peleó con Floyd Mayweather. La pelea multimillonaria y tal. Hubo, no sé si fue en el 8º asalto, que Pacquiao le metió una mano a Mayweather, y yo dije, bingo, se fue al piso, y era el momento de meterle la otra. Pero no sé qué el tipo se quedó y Mayweather se recuperó. Lo mismo es esta gente, o sea, esta gente una vez que le das, no puedes, o sea, tiene que venir el asedio, pero si los dejas respirar, que por ahí ya leí el otro día, la UCO no consigue el dinero de Ábalos y de Cerdán.
por ahí se van a meter. Y no hay nada, y no hay nada, y no hay nada. Y Cerdán creo que el 8 de septiembre vuelve a pedir que lo dejen. Que no salga, porque si sale nos van a tener 2 meses como nos tuvieron con el beso de Rubiales. Pidiéndole perdón. Sí, o sea, ahora y va a salir Sánchez a decir, ¿quién pide? Ya lo dijo en una oportunidad. ¿Quién va a El fiscal general del Estado ¿Quién lo va a dijo. pedirle perdón al fiscal? ¿Quién va a pedirle perdón a Cerdán? Y como tú señalaste, de la potencia, la capacidad de comunicación que tiene, nos van a meter por ese tubo. Pues eso de Cerdán depende de un señor, hoy salía en la prensa, Uy. depende Que ¿lo ya, adelantas o ya. qué? Os metéis de lleno en los asuntos ¿Lo y tienes claro, previsto eso? Claro que lo tenemos Pues entonces previsto. me callo y ya saldrá. Claro que lo tenemos previsto, luego hablaremos de Santos Cerdán y de Juan Carlos Campos. Exactamente, que no se ha Josep María inhibido el Francas. caradura Pero de ya él. que hablábamos de los ministros de Sumar, también Yolanda Díaz la hemos visto disfrutando este verano en Vigo, pero malas noticias porque el el Consejo de Transparencia, disculpen, obliga o supuestamente obliga a Yolanda Díaz a detallar el coste de 7 viajes que hasta ahora se negaba a revelar. Veremos si en los futuros días conseguimos acceder, por tanto, todos los medios de comunicación, todo lo que viene a ser la opinión pública sobre esos desplazamientos que hizo en 2024 a Francia, Suiza, Italia, Senegal y México, así como diferentes viajes a Pontevedra, su tierra natal, con motivo de los premios Feroz, y también a Granada en la pasada edición de los premios Goya. En fin, nos vamos a ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy y a la vuelta hablamos de Fernando Grande Marlaska y de lo que está pasando en las prisiones españolas. En unos minutos. ¿Y si mañana se va la luz otra vez? Que no te pille por sorpresa. Con las baterías de Comunidad Solar, tu casa sigue funcionando aunque falle la red eléctrica. No necesitas placas solares ni instalaciones complicadas. Solo conectar, almacenar y tener energía lista cuando más la necesitas. Seguridad, ahorro y tranquilidad, incluso si vives en un piso. Entra en comunidadsolar.es, sección baterías, y protégete sin complicaciones o llama al 980 28 12. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 4 minutos de las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias, como les decía antes de irnos a esta breve pausa de publicidad. Vamos a hablar de la gestión que está haciendo el Ministerio de Interior de las cárceles en nuestro país. ¿Por qué? Porque en el día de ayer conocíamos una noticia que desde luego resulta bastante sorprendente, si no inquietante, sobre cómo la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias limitaba la clasificación de presos en primer grado. De hecho, es la información que publicaba El Mundo en su portada, que ordenaba a las cárceles a no aislar a ciertos presos, a los presos considerados como peligrosos, al tiempo que crecían de forma brutal las agresiones a los funcionarios de prisiones. Precisamente vamos a hablar con ellos. Tenemos conexión en directo con Cristina del Villar, funcionaria de prisiones y coordinadora de Tu Abandono Me Puede Matar. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Bueno, antes de nada, ¿qué significa esto de que no se pueda aislar a ciertos presos y, sobre todo, qué argumento da el Ministerio de Interior para evitar precisamente eso? Claro, eso es algo un sinsentido. De hecho, se están dando unas instrucciones en el marco de unas videollamadas o unas reuniones presenciales que celebran anualmente los directores con el secretario general y en la que estuvo este verano también Grande Marlaska, y se dan verbalmente porque no pueden darse. Son contrarias al reglamento y a la ley orgánica y a la normativa que tenemos. Significan pues que hay un relato, una idea que es política, que no sale de ninguna necesidad, al revés, y es querer controlar el relato a pesar de que se cree una situación de mayor decrecimiento de la conflictividad y de un incremento pasmoso de las agresiones dentro de prisión. Sí. Bueno, desde luego parece una completa aberración, porque lo que estarían buscando es lo que se traslada desde el núcleo más cercano al propio Fernando Grande Marlaska, es que su modelo es un modelo de mayor reinserción, pero menos restricciones para los propios presos, un modelo que desde luego no sé si a su juicio consideran que pueden funcionar. Exactamente, eso es un modelo político ideológico
que se quiere imponer a pesar y en contra de la realidad. Venimos sufriendo en los años 24, el presente 25, ya desde el 23 que se implementan estas políticas, una escalada en las agresiones a los funcionarios. Tuvimos 508, 504, una agresión cada 16 horas. En el año 25 vamos a escalar hasta prácticamente las 600, una agresión a los funcionarios en las prisiones españolas cada 14 horas. Y además tenemos en el año 24 107 agresiones, exhibicionismos, acosos de naturaleza sexual a trabajadores dentro de prisión, lo que significa que cada semana a alguien que trabaja dentro de las cárceles en España se le ataca sexualmente dos veces. Tenemos 2 ataques sexuales por semana. Esas son las cifras. Son muy preocupantes y deberían poner a los gestores de prisión a resolver este problema. En el marco de esto, el pasado mes de julio tuvimos en la prisión de Morón, en Sevilla, una agresión sexual a una trabajadora, una agresión sexual muy seria con una violencia inusitada. Y la respuesta a eso es seguir hacia adelante. En esa reunión de directores, como hemos dicho, lo que les han dicho es que hay que minimizar el régimen cerrado para que se hagan una idea dentro de prisión. Cuando alguien ingresa en régimen ordinario, va a ir a un módulo común dentro de su clasificación interior. El interno que atacó a la psicóloga el otro día en Sevilla era multireincidente, era un interno peligroso y estaba en un módulo de respeto, estaba mal clasificado. Bueno, cuando alguien dentro de prisión está manifiestamente inadaptado a ese régimen ordinario o está por hechos repetidos teniendo unas conductas de ataques a sus compañeros, de ataques a los trabajadores, se les clasifica en primer grado y pasan a un régimen cerrado, que es lo que instituciones penitenciarias quiere acabar o quiere minimizar y da órdenes ilegales para que no se pueda poner en marcha. Los centros penitenciarios ante estos ataques, pues por ejemplo en el caso del ataque a la compañera de Sevilla, lo que hacen es solicitarlo a Madrid y Madrid trata de no tramitarlo, incluso les pide que no lo soliciten. Nos está ahora sucediendo algo que no nos había pasado, y es que cuando con ocasión de estas solicitudes de régimen cerrado se cursa además la petición de traslado a otro centro, lo que hace la Secretaría General en muchas ocasiones es trasladar a este interno muy peligroso a otro centro, y cuando el interno llega, según baja del furgón de la Guardia Civil, resulta que pasa a régimen ordinario, desoyendo lo que los centros piden, lo que los equipos piden, lo que los trabajadores piden. Esto es algo que hemos detectado que se está haciendo por detrás. Sí. Claro, pero hay muchas otras cuestiones, más ingredientes que hacen o que crean una situación de vulnerabilidad, desde luego, para los funcionarios de prisiones. Hay un dato que desde luego es muy interesante. En las últimas promociones el 60% de los funcionarios que salen son mujeres, que es algo que desde luego considero que a largo plazo puede generar bastantes problemas. Pero hay otras 2 cuestiones que me gustaría preguntarles. ¿Cuántos funcionarios hay por presos? ¿Es un funcionario cada 20 presos, cada 30? ¿Cuántos hay? ¿Y cuáles son las penas por agresión o por agredir a un funcionario de prisiones? Claro, sí. De acuerdo. Pues ahora mismo en muchísimos centros penitenciarios, en los centros tipos, para que se hagan una idea, en un módulo que puede tener 100 internos, habitualmente lo que tenemos es a 2 personas trabajando. Con lo cual muchas veces esas personas entran solas a trabajar porque alguien se tiene que dar en la cabina. Cuando entramos, esa persona que es la responsable de que no haya agresiones, de que no haya teléfonos, de que no haya drogas, de que lo hace sola y lo tiene que hacer sola y lo tiene que hacer con un walkie y un bolígrafo. Esa es una de las reivindicaciones que ponemos. Tenemos para parar los actos de violencia dentro de prisión, tenemos unos medios coercitivos tasados, pero la Secretaría General también ha puesto muchos medios de todo tipo para controlar su uso, limitarlo y hacerlo muy complicado. Les explico, por ejemplo, uno de los medios coercitivos que tienen que usar los funcionarios de prisiones para parar
pues por ejemplo, un ataque violento entre presos, es el aislamiento provisional. Aislar provisionalmente a esa persona. No es exactamente igual, pero sería algo que podría asimilarse a una detención. Está habiendo una pelea, hay que ir. Allí va el funcionario con su walkie, su boli, poco más. Tienes que llamar compañeros que te apoyen, porque en ese momento en el módulo hay 2 personas asignadas nada más. Y cuando ya se consigue reducir la pelea y se pone en marcha esta figura del aislamiento provisional, nos encontramos que como la sanidad penitenciaria ha sido abandonada y el aislamiento provisional requiere el seguimiento y el visado de un médico, pues muchas veces no se puede utilizar porque no hay médico. Eso es una situación rocambolesca del abandono que se vive en las prisiones españolas. Entonces, respondiendo a la pregunta, pues le diré que son una media de 2 los funcionarios que están en un departamento con 100 internos y que en muchas ocasiones entran solos y con los medios que les digo. Y sobre las penas que conllevan a las agresiones, que además no solo han crecido en cantidad, sino que además van siendo más serias en entidad. Estábamos acostumbrados, desgraciadamente, no es acostumbrados la palabra, pero muchas veces venían siendo las agresiones pues insultos, empujones, escupitajos, codazos, tirones, y ahora tenemos lesiones de entidad. Tenemos compañeros jubilados. Entonces, no solo las agresiones ahora son más, sino que además son de más entidad. La consecuencia cuando nos agreden, saben que hemos pedido con todos los gobiernos y desde hace mucho ser reconocidos como agentes de autoridad. No lo somos. Es algo que también es inexplicable y las condenas son muy pequeñas. Y además muchísimas veces los internos se declaran insolventes y no llegamos a ser indemnizados. Las condenas pueden ser 1 año, 2, 3 por lesiones muy serias, sí. Claro, es que esto al final crea un entorno propicio para que se produzcan o se repitan esas situaciones, porque desde luego 2 funcionarios cada 100 presos, si consideramos que muchos de esos presos tienen un perfil violento o incluso con antecedentes o con un historial en el que ya han agredido en reiteradas ocasiones a los funcionarios, pues desde luego parece que están condenados a repetirlo. Es este motivo por el que les lleva a protestar el próximo 23 de septiembre en frente a Ferraz. Esperamos que desde el Ministerio de Interior atiendan a sus quejas, que parecen desde luego bastante realistas. Muchísimas gracias, doña Cristina, por atendernos en esta mañana. A nosotros. Os esperamos el día 23. 23 de septiembre, una marcha que parte desde la sede del Partido Socialista, desde Ferraz, para protestar precisamente contra esa situación que viven los funcionarios de prisiones de todo nuestro país. Es en Madrid, pero se llama a los funcionarios de prisiones de los diferentes puntos de las diferentes comunidades autónomas españolas. De hecho, recordarán esa brutal agresión que sucedió no hace muchos meses en Cataluña a una de esas trabajadoras de un centro de Brians 2, si mal no recuerdo. En fin, el ministro de Interior por su parte, y ahora vamos a la cuestión de los incendios, si les parece. Antes, contarles, como en muchas ocasiones se nos dice o se intenta trasladar a la opinión pública que la delincuencia en nuestro país sigue bajando, pero desde luego la realidad parece ser bien distinta, porque día tras día vamos conociendo diversas noticias o diversas operaciones que nos indican todo lo contrario. Fíjense, se ha desmantelado un grupo criminal dedicado a realizar vuelcos de droga en la región de Murcia. Es una operación que lleva bastante tiempo activa y que ha culminado con la detención de unas 6 personas a las que se les atribuye incluso un delito de tentativa de homicidio, lesiones, depósito de armas de guerra. Como les digo, esta investigación se inició por un tiroteo en una zona, en la zona de Guadalupe, y en el mes de marzo ya se había investigado otro tiroteo en un domicilio de Archena. Por otro lado, hablamos ya de los incendios. Prisión provisional para el vecino de Opino, detenido precisamente por 4 delitos de incendio forestal. Ha sido el Tribunal de Instancia de Arzúa el que ha decretado su ingreso en prisión y ha sido después de una
una investigación de la Guardia Civil que se inició después de un incendio registrado en el lugar de Opino a finales del mes de julio, exactamente el día 25 de julio. También se ha detenido al autor de unos 6 incendios forestales en la provincia de Málaga. Es también una operación que ha llevado a cabo la Guardia Civil. Y fíjense en esta información que desde luego parece muy interesante, porque ya durante toda la semana, sobre todo en el día de ayer, analizábamos cómo el gobierno de Pedro Sánchez estaba ganando el relato con la gestión de los incendios. Es un asunto que también ha salido aquí al inicio del programa, y hoy Voz Populi lleva en su portada una carta, un escrito que se envió, en el que ha tenido acceso, como digo, Voz Populi, donde se muestra precisamente el rechazo del Ministerio del Interior a diferentes peticiones de auxilio de los bomberos ante ciertas catástrofes. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias rechazó hace ya 5 años que se aprobase una ley que pudiese coordinar a los diferentes efectivos del equipo de bomberos, ya que consideraban que no era absolutamente necesaria en ese momento y que todos los mecanismos y los instrumentos que había puestos en marcha pues funcionaban perfectamente. Sí, no, yo lo que estoy impresionado es por las detenciones, porque se supone que el apellido de esos detenidos es cambio climático, digo yo. Claro, para el presidente del Gobierno, que inicia el lunes con un acto. Pues deben ser familia, pacto, todos, sí, los detenidos. Lo mismo que esta mañana, bueno, supongo que la gente lo sabía, no me había enterado de que el gran incendio en Extremadura ha sido un rayo. Sí. Claro, hay que suponer que hace unos años no había rayos, ¿no? Porque eso es una novedad del cambio climático también. Hace unos años se limpiaban los montes. Ah, pero rayos había también. Sí. Vaya hombre. O sea, que no era cambio climático, sino la porquería que hay en el... De hecho, yo no sé cómo, eso lo sabrás tú. En el tren que usamos lo que dicen los bomberos, un rato y otro, sí, que pasa por tu casa y todo eso, sí, pasa por un parque, o por ¿cómo será ese? El Parque del Pardo o algo así. Pues la maleza está a 2 metros. Bueno, 2 metros es exagerado, pero vamos, como alguien ponga una cerilla ahí, se quema todo, ¿eh? Sí. Vale, vale. No, es para comprobar si eran mis imaginaciones mías o no. Por este otro lado, sobre la gestión de los incendios, Pedro Pablo. Bueno, yo quería comentar una cosilla del tema anterior, del tema de prisiones y de la noticia que has dado después, la de la inseguridad, claro, y de estas noticias de criminalidad organizada. Es evidente, yo creo, que la percepción social sobre este tema está ya, es decir, cada vez somos más conscientes españoles de que tenemos un verdadero problema de seguridad en España, que incluye incluso seguridad de recursos forestales, es decir, que al final es el concepto de seguridad, que ha sido un tema que no ha atendido este gobierno en los últimos 8 años. Entonces, viendo las estadísticas, la funcionaria de prisiones lo ha dicho muy bien, ha dado unos datos clarividentes y clarísimos. Pero además yo creo que habría que cambiar la metodología de análisis de muchos datos, porque el gobierno se ampara, claro, las estadísticas al final permiten una cocina y es lo que se va a agarrar el Ministerio de Interior y los ministerios de Economía para decir que la situación va bien, que España va bien, va razonablemente bien. Correlación, hombre, si suben las agresiones, si suben la entidad de las agresiones, si sube la población reclusa y se sube la proporción de población reclusa extranjera, hombre, alguna relación más allá de causalidad tiene que haber en esas correlaciones de datos, digo yo. Que tengamos casi 5.500 reclusos marroquíes, hombre, eso es un dato, es que es un tercio, uno de cada tres presos extranjeros son marroquíes. Hombre, algo tendrá que ver y están incrementándose, cuando la población, sobre la población general de España es el 1,5 o 2% de la población extranjera, ¿no? Sobre la población general, ¿no? Es decir, que yo creo que está claro que hay unas tendencias que no se están corrigiendo mediante ¿qué? Pues mediante recursos públicos, igual que los incendios. Puede haber más riesgos porque se han desatendido los montes, hay que poner más medios, más recursos. Este gobierno pues está prefiriendo desviar los fondos, nuestros recursos públicos, hacia otras funciones. Entonces eso lo tiene que saber la gente. Lo que pasa es que, claro, tenemos 60.000 reclusos en España. Tenemos no sé cuántos, ahora mismo no tengo el dato exacto, de funcionarios.
Bueno, la tendencia es que si vienen tenemos más crimen en España, pues habrá que poner más recursos policiales, judiciales y penitenciarios. No se está afrontando. Eso requiere unas partidas presupuestarias que no hay. Entonces, claro, es que, vamos a ver, por ejemplo... Entre una horquilla de 20 y 23.000 funcionarios de prisiones. Claro, pero a mí no me extraña los datos... ¿Son los que hay o los que hacen falta? Los que hay. ¿Cuántos, perdón? Entre 20 y 23.000. Pero ten en cuenta, sí, Pablo, de población reclusa extranjera. No, de funcionarios de funcionarios, prisiones. Sí, 2 de cada 3, efectivamente. En los últimos años hemos aumentado bastante el número de funcionarios en España. Habrá que preguntarse dónde van. A las prisiones, a los centros penitenciarios. Porque si no van a las prisiones, no van a la sanidad, no van a la policía, no van a los colegios... ¿Dónde coño van? Sí. Os pongo otro ejemplo. He puesto este ejemplo para ver que hay que ver, por ejemplo, el 50% de los presos de la población reclusa en Cataluña son extranjeros. Pero algún factor tendrá que ver con el aumento de las agresiones y con la entidad en los últimos años de esas agresiones en esa comunidad autónoma. En Madrid llega al 42%, ¿no? Entonces, quiero decir que hay que analizar bien los datos, esas correlaciones, y el Ministerio de Interior no lo está haciendo porque no le interesa lo que sale. Pero otro ejemplo, ¿no? En términos de indicadores de violencia, de criminalidad, de delincuencia general en España, nos llevan vendiendo la burra desde hace 2 años de que está mejorando, que los indicadores van mejorando la delincuencia en España. ¿Por qué? Pues porque la metodología que usan es la que les favorece, que es que, claro, como en términos generales se cometen menos delitos. ¿Por qué? Porque se han reducido mucho los robos y los hurtos. Pero claro, la percepción de la inseguridad es mucho mayor. ¿Por qué? Porque aumentan los homicidios, aumentan los asesinatos y aumentan las violaciones. Por ejemplo, las violaciones han aumentado el 275% desde 2017. Es decir, eso es mucho más grave de que haya 50 hurtos más o 50 hurtos menos. Pero si ahora tenemos un Ministerio de Igualdad. Efectivamente, y eso tiene unas partidas de gasto. Pero fíjate que es el mismo sistema que, o sea, hay 2 cosas en España que bajan, que son, bueno, supongo que el crédito también, pero que son el tema del paro y el tema de la violencia. El paro es muy fácil, la mitad de parados no computan con el sistema de los fijos discontinuos y ya tenemos el paro bajado. Pues supongo que con la violencia es lo mismo. Si consideras que una cosa que hasta ahora era tal, ahora no es tal, pues arreglado. Porque es evidente que todo delito sexual ha aumentado. Muchísimo. Y que los delitos informáticos han aumentado una burrada. Eso lo inventó, bueno, no lo inventó, pero eso lo dijo Petro en una oportunidad que estaba hablando. Otro genio, ¿no? Que dijo, si esos delitos de drogas decimos que no son delitos, pues ya bajará también la delincuencia. Y es que esa es la forma como ellos razonan, y por eso es que cuando no les da, si el CIS no le da la cifra que ellos quieren, votan a Tesanos, que es un supuesto, ¿no? Si el INE no le da las cifras que ellos quieren, votan a la del INE o le mandan a... Votan en el sentido vuestro de echar. De echar. No de votarle a, sino de, es que puedo no entenderlo, de votarlo, de darle una patada en las 4 letras, ¿no? Y sacarlo de ahí. Pero sea para el tema del gasto del Ministerio de Interior, de los funcionarios de prisiones o de los incendios, hemos visto que nos han conducido a un debate en el cual la culpa es tuya, no, la culpa es tuya. Que no, que le toca a Mañueco, que si fue el rey y entonces el brigadista no le dio la mano a Mañueco, que si Juanma Moreno estaba por aquí, por allá, me vale madre, ¿ok? Aquí el debate es que hay un sistema que no funciona y que permite que la gente más bruta, más infame y más enchufada y más oportunista del planeta nos tenga distraídos viendo de que si la culpa es de la comunidad autónoma o del gobierno. La culpa es del sistema que nos permite que se estén ahí echando la pelota los unos a los otros sin que absolutamente... Hay un personaje que no era un filósofo, pero que todos los conocemos, que se llama Ben Parker. ¿Tú conoces a Ben Parker? Ese es el tío de Peter Parker, que es Spider-Man, y que le dijo antes de morir que un gran poder lleva una gran responsabilidad. Y aquí hay gente que tiene un enorme, un grandísimo poder y que no es responsable de absolutamente nada. Y entonces al final nos quedamos en que no son responsables los presidentes de las comunidades autónomas, no es responsable la ministra de Transición Ecológica, que debería estar cargando un yugo como en la época medieval, ¿verdad?
no es responsable el ministro de Interior, no es responsable el presidente de gobierno, no es responsable nadie. Pero eso no se pregunta para qué están. Por supuesto, es que son más inútiles. Tú, ahí cuando esta chica, no recuerdo el nombre, que leyó lo de los ministros que han tenido agenda... Marín Vallejo. Marín. Los 3 ministros de Sumar son más inútiles que un cenicero en una moto. ¿Qué coño hacen? O sea, y lo peor es que hay gente que lo da por válido. O sea que, bueno, sí, están ahí, ya votaremos. Ya votaremos. ¿Ya votarás a quién? ¿A otros inútiles como ellos? Lo que tenemos que hacer nosotros es irnos a una breve pausa de publicidad. Seguiremos hablando de este asunto porque también Pablo quiere intervenir y nos focalizaremos más en esta gestión de los incendios, pero tendrá que ser tras una breve pausa. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, es la 1:00 de la tarde, llegamos al ecuador de este programa. Ya saben que hasta ahora seguimos muy pendientes de los diferentes incendios que asolan España, que los Reyes terminan hoy esa gira que han llevado a cabo por diferentes puntos en nuestro país, iniciándose en Zamora, en el día de ayer en Galicia. Preocupan algunos fuegos, también en Andalucía, que se ha originado uno nuevo, y desde luego sí que es cierto que las condiciones meteorológicas están ayudando bastante a mejorar esa situación y no como sucedió a mitad del mes de agosto. Hay reactivaciones, como les digo, pero bueno, la situación en general de los incendios está mejorando. Quería realizar antes, Pablo, un apunte sobre la cuestión autonómica. Sí, básicamente, creo que es una reflexión general de los últimos 4 o 5 años en cómo el régimen del 78 ha respondido a las situaciones más dramáticas que hemos sufrido, la pandemia, la DANA, el apagón fue muy grave. El volcán de La Palma. El volcán de La Palma y los incendios recientes. Es decir, de manera ineficiente y disfuncional. Y además muy grave, con carácter, porque ha habido muchas víctimas, muertos en la DANA, obviamente. En la pandemia, eso es un tema tabú, se ha cerrado, parece que pasó hace 5 años, hace 4 o 5 años, es un tema tabú, ¿no? Pero sabemos que ha sido costosísimo para el erario y ha sido, a nivel de víctimas personales y materiales, las 4 o 5 cosas han sido gravísimas, ¿no? Entonces hay que revisar el Estado autonómico, hay que revisar el modelo territorial, hay que revisar el modelo de financiación. Y esto la casta política, me permitís que use la palabra casta, incluyendo al PSOE y al PP, sobre todo al PSOE, también al PP, no están dispuestos a cambiar esta dinámica, porque no les pasa factura estas desgracias y estas catástrofes. Se originen como se originen. Por ejemplo, la pandemia afecta a la gestión sanitaria. No se ha hablado sobre remodelación del sistema sanitario nacional. La DANA afecta a la gestión de las aguas y de los suelos y de los regadíos y de un montón de cosas, ¿no? No se va a gestionar una reforma estructural sistémica de este modelo. El apagón afecta a la gestión energética y eléctrica. Y lo último, los incendios, es la gestión de montes, es la ley de montes. Lo que pasa es que la ley de montes, con el sistema autonómico, la ley de montes era previgente, digamos, era de la época franquista, igual que la ley de aguas, igual que la ley de explotación forzosa, leyes de los años 50, 60, 70, leyes técnicamente impecables. ¿Cuál es el problema? Se abre el melón en los años 80 de los sistemas autonómicos, 17 poderes legislativos, competencias, recursos completamente descentralizados, y cuando ocurren desgracias, catástrofes naturales, humanitarias, sanitarias o de gestión de suelo o de gestión de territorio, es un completo desastre este país. Y esto creo que hay que ponerlo sobre la mesa. El único partido que lo está poniendo por la mesa es la tercera fuerza, pero evidentemente cuando se llegue al gobierno esto requiere una revisión en profundidad. Es que el régimen del 78, vuelvo a insistir, es ineficiente y disfuncional. Pero yo te voy a agregar algo a eso, y esto es como las letanías del rosario, que lo repito todo el tiempo. Yo pensaba que era un venezolano, pero el señor era español, guipuzcoano. No era el rey Juan Carlos, se llamaba Juan Carlos Rey. Y escribió un libro que se llama La crisis de la democracia venezolana y el pacto populista de conciliación de élites. Esta segunda parte del título es importante. Pacto populista de conciliación de élites. A nosotros en Venezuela nos decían que los pactos de la Moncloa son inspirados en el pacto de Punto Fijo. El pacto de Punto Fijo fue
el acuerdo de gobernabilidad que establecieron Acción Democrática, COPEI y Unión Republicana Democrática, URD, tras la caída del general Marcos Pérez Jiménez. ¿Okay? Y yo decía, qué arrogantes somos que nosotros digamos que, pues ¿saben qué? Sí, los pactos de la Moncloa están inspirados en el pacto de Punto Fijo. Y sobre eso escribe Juan Carlos Rey. O sea, ese pacto populista de conciliación de élites era, en sus propias palabras, decía que era populista, clientelar, demagógico y utilitario. Y eso es precisamente lo que gobernó Venezuela y lo que la sigue gobernando ahora en otros personajes. Tenemos mucha pasta, nos la repartimos las dos principales fuerzas políticas, que eran Acción Democrática y COPEI, después el chavismo se quedó con todo, dándole algunas migajas a eso que conocemos como la MUD, y por eso es que el PP y el PSOE ni se les pasa factura, ni les interesa que eso cambie, porque ellos son recipiendarios y ellos son beneficiarios en primera persona precisamente de ese pacto populista de conciliación de élites derivado de los pactos de la Moncloa y derivado del régimen del 78. ¿Qué pasa? Que en España es mucho más sádico y mucho más pervertido que en Venezuela, porque eso en Venezuela funcionaba sobre los ingresos de la renta petrolera. Eso en España funciona sobre la imperiosa necesidad de meterte la mano en el bolsillo a ti, a mí, a Francás y a la niña que viene en camino y a todo. Y ya en Venezuela dicen, no, que el niño nace con una arepa debajo del brazo. No, este nace con un giro de deuda. De Venezuela quiero hablar, Pedro, en unos minutos. Sí, pero ya tendrá vamos que ser para allá. después de las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano, pero antes un breve comentario y apunte de Francas. Súper rápido, porque es que Pablo ha hablado de tema legislativo y de desgracias. Y claro, falta un tercer sumando que en el fondo lo habéis insinuado, que son los políticos. Desgraciadamente, la gran desgracia que tiene España no es la dana, ni los incendios, son los mangarranas que nos mandan. Esa es la gran desgracia. Y no hay ningún sistema para quitárselos de encima, porque cualquiera puede asumir, es más, no cualquiera, sino tienes que ser el más tonto o el más malo o el más nocivo para poder llegar arriba. Porque el bueno tiene menos futuro que un espía ciego, porque nadie te quiere de competencia. Con lo cual hemos creado un sistema de selección de políticos desastroso. Además de que lo de democracia, ya hablamos el otro día de que era un poco de cachondeo, porque aquí es una partitocracia, que es lo que decías tú, Pedro, con lo cual tenemos muy poco futuro. O hay... Claro, eso se arreglaba en otras épocas con las demás revoluciones cruentas, es decir, la guillotina y limpieza. Ahora mismo es muy complicado moralmente, bueno, moralmente ya lo era antes, pero ahora es muy complicado en general. Pero o se hace una revolución de volver, de darle la vuelta a todo eso a lo bestia, o no tenemos ningún futuro. Porque realmente los inútiles están instalados y además nos quejamos de las casas reales. Bueno, los otros son mucho peor, porque la casa real al menos es un señor preparado para eso, pero esos no están preparados más que para mantenerse. Ahora sí, Crónicas de Manicomio. Gaby, muy buenas tardes. Buenas tardes. Dos personas nuevas después del verano, pues hay que saludar a Pedro y Pablo, y no estoy hablando de los picapiedra. Más bien de los santos, ¿eh? Puede ser San Pablo, San Pedro, está San José también, ¿no? Pero está San Gabriel, esto es una mesa celestial. Móvil allá afuera. Pero es otra fecha, San Pedro y San Pablo son el mismo día, creo, ¿no? Bueno, pero son igual, pero son santos. Está San José también, bueno, o sea, Alba, Santa Alba y Santa Alba. Bueno, celebramos el 15 de agosto. Hay una vocación mariana, pero bueno, yo soy San Gabriel, por supuesto. La que no tiene nada de santa es esta señora de 81 años que ha sido detenida por cometer 5 robos en pisos turísticos de Málaga. Van a ver en sus pantallas cómo utilizaba, qué técnica, que concretamente era la técnica del resbalón, que esto significa coger un trozo de cartón o de plástico o una tarjeta de crédito y ponerlo entre el marco de la puerta y la cerradura, eso sí, en puertas que no tengan echadas las llaves, pues eso es el resbalón, que mete la tarjeta y ahí es como se abre la puerta. Aquí el que está presentando pues alguna vez ha tenido que hacerlo, no en casas ajenas, sino en la suya propia, porque se ha olvidado las llaves dentro. Y mucha gente, claro. Con una radiografía es mucho más difícil. Con la radiografía también es... No estamos incitando a que la gente lo haga, pero bueno, quiero que vean cómo esta señora de 81 años utilizaba recortes de menús de restaurante plastificados para realizar este tipo de robos. Que como pidas a un cerrajero que te haga eso si te has dejado la llave fuera, pueden ser 400 o 500 euros a veces, ¿eh? Y esperemos que luego no reviente. Aunque el seguro cubre, al
seguro cubre la puerta de la calle. Pues esta señora ha ingresado en prisión provisional. La policía ya a principio de verano estaba alerta porque se estaban cometiendo unos robos, pero que no eran nada frecuentes. Ella iba a pisos turísticos y si alguna vez la habían pillado en el pasillo, alegaba que se estaba equivocando de puerta debido a su fragilidad o que era la propia limpiadora de la casa. Y además, dentro de los propios pisos turísticos no estaba todo desordenado, sino ella iba a lo concreto, que era dinero o algún tipo de joyas que así hacían dudar a los propios turistas que, oye, pues me lo han quitado en la calle y no se dan cuenta del propio robo. Pues bien, esta señora de 81 años es la que entraba y la pillaron infraganti. Uno de los turistas entró, abrió la puerta y vio a la señora y evidentemente le podría haber dicho que era la señora de limpieza, pero le pilló con todo el dinero en la mano y ahí es como le detuvieron. En verano es muy frecuente tipos de estafas, durante el año también con las tecnologías e inteligencia artificial, pero en verano más, hay más movimiento en las calles. Y el Banco Santander, cada vez que hay como una estafa nueva, ya sea por la tecnología, alerta a todos los usuarios de, oye, ojito, cuidado, no les vayan a robar sus datos bancarios. Pues bien, el Banco Santander hay unos nuevos métodos de fraude en Internet y además de los convencionales, que son los típicos de, oye, soy el de la luz, soy el del gas, toco la puerta, me gano tu confianza y una vez dentro intento sacarte los datos bancarios personales para pedirte una factura o robarte el propio dinero. También hay una técnica que se llama el softphone, que es omitir el ID de la llamada. Pedro me llama a mí, pero yo no veo el número de Pedro porque él mismo lo ha ocultado. Así me puede estafar. Y muchos también los propios enlaces de SMS. Oye, necesito este enlace. Y además estamos viendo una que es muy común, que no lleva mucho tiempo, que es la de el hijo preocupado. Escribe, oye mamá, he perdido el teléfono, este es uno nuevo, envíame dinero por favor o descárgate en este enlace. Cuando pillas en el enlace, ahí vienen todos los problemas y te quitan todos los dineros, básicamente. Y el spoofing, como estaba mencionando antes, este ocultar ID es lo que más en verano se ha denunciado. Luego perseguirlo tarda bastante tiempo, cuando uno denuncia no es fácil. Cuando hay varias denuncias del mismo, la policía sí que puede captar siguiendo todos los rastros y ahí estamos viendo imágenes de cómo bandas cibercriminales que han cometido ciberdelitos están siendo arrestados. Y estos consejos prácticos que recomienda el Banco Santander para evitar caer en las redes de los malhechores, recomienda sobre todo desoír las llamadas de voces que te suenen raras, porque ahora con la inteligencia artificial hay llamadas automáticas creadas para que, oye, envíame algo de dinero o pincha en este mensaje. Y ese sí que es muy fácil descubrirlas, pero hay gente que sigue cayendo. Incluso con la IA, los ciberdelincuentes utilizan voces muy familiares. Alguien cercano de tu familia, algún amigo, para pues traspasar esa llamada y tú que pienses que es ese familiar y te están llamando ellos para pedirte el dinero. Sobre todo verificar la autenticidad de las redes sociales. Estamos viendo que los delitos no tienen edad. Esta señora de 81 años es capaz de entrar en pisos turísticos para robar todo tipo de dinero y joyas. Se empieza desde muy temprano y también se acaba muy temprano. Veremos si al final acaba entrando en prisión esta señora, que de momento está en prisión provisional. Hay algún caso de personas de avanzada edad que entren en la cárcel. De hecho, en España, mayores de 70 años solo son el 0,9%. Puedes alegar diferentes informes médicos, puedes presentarlos y más o menos ahí pues los de seguridad dicen, bueno, no hay riesgo de que cometa. Pues bueno, no hay riesgo. Esta persona de 81 años es capaz de entrar en pisos turísticos y desvalijar a los propios turistas de España. No está Cada nada vez mal. hay más estafas, decíamos antes, hablamos de la delincuencia, de otro tipo de delincuencia, pero vemos que los estafadores se reinventan constantemente, ¿no? Y además está evolucionando todo tipo de software, tecnología y tienen ahora mucha más capacidad. Y además hay gente más vulnerable, más frágil en el sentido, me refiero, las personas mayores que a lo mejor no están tan acostumbradas con las nuevas tecnologías, pues también es mucho más fácil que caigan este tipo de delitos y estafas. Somos de Infojobs, hemos revisado su currículum. Uy, Llame a... es que qué pesados con las somos de llamadas. Google Maps, que Sí. le estamos llamando para confirmar su dirección de... Y lo de Sospechen siempre. lo del tipo de trabajo en el que acabamos de acceder a tu perfil y queremos hacer una entrevista, ese es el más recurrente últimamente. En fin, Gaby. ¿Consiguen? Tus datos personales. Al final no hace falta ni que envíes una cuenta bancaria ni nada, sino coger tus datos y ya tienen una base con todo robado.
En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para ahí? Hablemos de animales, a ver cómo afrontamos esto. ¿Que me miras a mí? No, pues en general. Porque, bueno, es un animal racional. A ver, pero, Sí, ya te lo dije ayer, pero por eso, la mirada no era en ese sentido. es un súper animal, Francas. Gracias. Pero, y es, bueno, me voy a callar lo que iba a decir, porque vamos a afrontar esto como podamos. Hay una ONG que ha cazado a unos cuidadores de un parque marino en Francia y les han pillado masturbando a una orca. Evidentemente hemos tenido que pixelar las imágenes. Este parque tuvo un cierre permanente en Navidades del año pasado y tienen hasta el próximo año para trasladar a todos los animales que ahí viven. Pues bien, diferentes asociaciones, y en este caso ha habido una en concreto que ha denunciado este tipo de abuso, que se llama Tiebreakers, que es rompeolas, pues publicó en redes sociales las imágenes que están viendo en sus pantallas con los drones dentro del interior zoológico marino. Se llama Marineland, es uno de los cuidadores del tanque de las orcas, pues está masturbando al joven macho. Y ustedes pueden preguntarse, a lo mejor es una práctica habitual, pues la propia ONG denuncia que a través de informes de expertos esto no es nada habitual y normalmente se utiliza para vender este semen, para procrear, para tener más crías o para donarlo a algún tipo, pues claro, donarlo con dinero de por medio. Han denunciado también al propio Ministerio de Transición Ecológica de Francia y han dicho que para hacer este tipo de actuaciones se necesita una autorización que en este caso ellos no tienen. Sí que admiten, el parque acuático admiten las imágenes, pero desmienten el motivo, confirman básicamente la veracidad de estos otros hechos, pero dicen que lo están haciendo porque la orca a la que están practicando esta actividad está en plena pubertad. Entonces hay que sacarle toda la tensión sexual para que no se pelee con su madre. Esto es lo que alega el parque acuático. De animales va la cosa. Brillante alegoría. ¡Qué barbaridad! Imagínese haberlo sabido. ¡Qué horror! Vamos a correr un tupido velo. En fin, Gaby, gracias por estas crónicas de manicomio. ¿Te quieres despedir con chistes? No, pues es que yo creo que esta semana ha sido la más fructífera en cuanto a chistes. Yo creo que no ha habido semana igual en Dando Caña, todos los días. Es que yo creo que te has hecho ahí buen acopio durante el mes de verano. Un mes en verano, sin hacer nada. Bueno, sin hacer nada. Eso es trabajar. Eso es trabajar. Sí, para poder sacar una sonrisa político. Para poder sacar una sonrisa a Francas. Y yo creo que hay que despedirse por todo lo alto. Al menos para mí. Veremos, no creo que se ría, pero bueno. Bueno, igual sí. ¿Eh? Igual sí. Bueno, da igual, no es un chiste. Es que no me gusta llamar los chistes, porque a Francas no le gusta esa palabra. Es un comentario que dice una checoslovaca. Checoslomu. Claro. No vaya a ser que diga otra cosa. Está muy bien. Mi hija hubiese puesto una... Yo suelo echar ese tipo de cuentos. ¿Es malo? Pues por eso he dicho que había que acabar por todo lo alto. No voy a contar ahora uno bueno de repente después de toda esta semana. Gaby, te ha afectado la semana, desde luego necesitamos que descanses. Bueno, nos vemos en 2 semanas entonces. Bueno. Nos vemos el lunes. Tengas buen fin de semana. Gracias. Bueno, nos vamos hasta Venezuela en estos momentos. Veamos qué es lo que está pasando y enseguida le preguntamos a Pedro. Son imágenes de los supuestos alistamientos masivos en Venezuela. Más de 4 millones de personas se podrían haber unido a las milicias. El régimen bolivariano las activa para frenar, dicen, una hipotética invasión estadounidense. Como todos los sábados, en Sábado de Milicia, el ejército bolivariano comprometido con su sistema defensivo territorial, con la patria, su pueblo y sus hombres. Esto llega tras las acusaciones desde la Casa Blanca a Maduro de dirigir el Cártel de los Soles, una organización narcoterrorista, según Washington. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela, it is a narco-terror cartel. Trump pide 50 millones de euros por su captura, el doble de la que se ofreció por el ex líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Estados Unidos pone cerca de las costas venezolanas varios destructores, aviones submarinos y 5.000 soldados, una acción que reaviva el miedo en la zona a los episodios de invasiones estadounidenses en Iberoamérica en el siglo XX. Los venezolanos y venezolanas estamos en nuestra ley y esta tierra no la toca nadie. Yo te lo juro a ti, Boris, esta tierra no la toca a nadie. Los analistas ven poco probable una intervención. El Pentágono necesitó a 20.000 soldados para invadir Panamá, un país 10 veces más pequeño que Venezuela. Las relaciones se han quebrado en las últimas semanas, pese a los intercambios de prisioneros y renovaciones de licencias a petroleras estadounidenses
para operar en el país caribeño. Estados Unidos abre nuevos escenarios y, desde luego, en lo que respecta a ese tema, el asunto venezolano no descarta ninguna vía. Es lo que decía en el día de ayer la portavoz de la Casa Blanca. I won't get ahead of the president with respect to any military action or questions about that ever. But what I will tell you is that many Caribbean nations and many nations in the region have applauded the administration's counter-drug operations and efforts, and the president is prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. And as I've said from this podium before, the Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. Maduro is not a legitimate president. Pedro. Bueno, aquí hay muchos mitos y muchas cosas que no se quieren decir. Esa fuerza que desplegó Estados Unidos en las costas o en el mar Caribe, no está propiamente en las costas venezolanas, y aquí hay unos términos jurídicos, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, pero es una flota que se está moviendo entre lo que son las Antillas Orientales, Martinica, Dominica, Cuba, Puerto Rico, toda San Kitts and Nevis, y la América Central. Es una fuerza de tarea estándar. ¿Qué es una fuerza de tarea estándar? Bueno, pues es un portaaviones con 3 destructores, con un submarino nuclear. Me llama la atención que el portaaviones desplegado no es propiamente un portaaviones, o sea, no es lo que tú ves en Top Gun lanzando los F-18 y tal. Es un LHD, más bien un portahelicóptero. Puede lanzar aviones, pero es un portahelicóptero que a su vez tiene 4.000, eso es una brigada de Marines embarcados, que son movilizados supuestamente en esos helicópteros. De manera que no es una flota para la interdicción de drogas. O sea, esos barcos no están diseñados para eso. Que pueden hacerlo, sí, y seguramente lo harán. Y irán, como decimos nosotros en Venezuela, van a ir armando el muñeco, ¿no? ¿Qué es armar el muñeco? Bueno, la cabeza ya se la pusieron, que es que Maduro dejó de ser simplemente un dictatorship, un dictador, y es ahora el líder del Cartel de los Soles con una recompensa de 50 millones. A su vez, el Cartel de los Soles es considerado una banda narcotraficante y terrorista que afecta a los intereses de los Estados Unidos. ¿Mañana va a desembarcar los marines en las costas de Venezuela? No, porque Trump no solo juega hacia la amenaza que significa el Cartel de los Soles, según ellos mismos han dicho, él también tiene que jugar para su clientela interna y para otro factor que está apareciendo ahí, que parece que está relacionado con su salud, ¿ok? Que no voy a hacer especulaciones, pero que está ahí. ¿Y qué es su clientela interna? Bueno, que en noviembre del año que viene hay elecciones de medio término. Entonces, ¿cómo van construyendo el relato? ¿Y cuándo es la oportunidad para todos esos analistas que tratan de comparar a Venezuela con Panamá? Es que de verdad, yo estando bastante alejado de temas militares, pero de verdad no sé en lo que andan, porque primero, las capacidades tecnológicas de aquella época no son las de ahora. Segundo, movilizar, ¿cuántos son? Movilizar 16.000 hombres, es decir, 2 portaaviones más desde las costas de los Estados Unidos hasta las costas de Venezuela, no es tarea más complicada, pero no es lo que la gente espera de que mañana llega. Sí va a ocurrir algo, entre otras cosas, porque lo hablaron, nadie dice, yo le escribí al embajador García Valdecasas, que estaba dando una entrevista para otro canal hablando sobre la cumbre en Alaska, y mire, no se olvide mencionar Venezuela. Claro que en Alaska se habla de Venezuela también, porque Venezuela al final es una ficha de canje en los que verdaderamente están jugando en el tablero de la geopolítica internacional. Yo no veo al señor Trump con problemas de que empresas como Gazprom o Rosneft sigan explotando petróleo o gas en Venezuela. Pero está China, sí, pero China es el enemigo.
Entonces, por supuesto que todo lo que está ocurriendo ahorita lo que busca es generar presión dentro del propio régimen. O sea, ver a qué nivel están las lealtades, ver quiénes son los posibles, bueno, todos son unas ratas, pero las que van a saltar primero del barco, captarlos. Por supuesto que debe haber gente de inteligencia ya desde hace mucho tiempo metida en Venezuela. Esto no es que vamos a lanzar unos barcos. No, esto es una cuestión multidimensional, no va a ocurrir en el cortísimo plazo y ojalá me equivoque, ojalá yo me equivoque. Yo creo que sí va a haber una intervención, no va a ser en el corto plazo, probablemente sea en el segundo, mi pronóstico, en el segundo trimestre del próximo año, previo a la obtención de una serie de evidencias. Mira que hemos capturado 20 toneladas de cocaína, venían de Brasil, pero las capturaron en el Caribe, vienen de Venezuela. Hemos hundido un submarino para el narcotráfico y van a ir haciendo una serie de cosas que justifiquen al interno de la opinión pública norteamericana, oye, sí, mira, ya, termina de hacerlo. Y lo último, sí. Un personaje como Donald Trump no va a sacar esta fuerza al Caribe para luego decirle, epa muchachos, nos regresamos a Miami, a Norfolk, no ha pasado nada. Eso no va a suceder. Pablo. Sí, o sea, las 3 claves que ha dado, o las 4 claves que ha dado Pedro, me parecen muy oportunas, ¿no? O sea, la primera, la calificación jurídica del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa americano es clave para dar subsiguientes pasos hipotéticos. Es decir, que ya Trump ha cambiado en estos pocos meses un poco la dinámica que permite la proyección y una toma de decisiones con mayor profundidad. Era importante calificar a Maduro no solamente como ya un dictador, etcétera, sino además como el jefe de una organización criminal transnacional y, por tanto, además pedir su detención y su captura, ¿no? Por unos importes que a su vez lo han elevado. Es importante, es un paso jurídico que además en un país como Estados Unidos, tan reglamentista, donde además la política exterior también pasa por el Senado y por el Congreso de Estados Unidos, es muy importante estos matices jurídicos. La segunda, el despliegue militar, yo creo que va muy condicionado precisamente al calendario electoral y a las intenciones que tenga Trump también con ese voto latino. Y entonces no tiene prisa. Yo creo que sí que es verdad que en noviembre del 26, que en el fondo son 14 meses, da para jugar con esa presión y para jugar con este elemento, porque, tercer factor, Venezuela para Estados Unidos es una ficha más. Vamos a ver, para nosotros como españoles Venezuela es un país hermano, muy próximo, pero para Estados Unidos es una pieza de las 20 que se van moviendo desde el Indo-Pacífico, la propia India, China, Corea, la península de Corea y lo que pase en otros países latinoamericanos. Con lo cual, es una ficha más y puede estar dentro de los canjes ocultos con temas de Ucrania, Taiwán y otro tipo de fichas. En donde yo veo como analista así exterior qué es lo que podemos nosotros ofrecer a la audiencia, ¿no? Aquí. Yo, 4 escenarios, o sea, 4 escenarios. La primera es que yo creo que igual no pasa nada. Si no pasa nada, que yo creo que es muy improbable, estoy con Pedro, que creo que ahí va a ocurrir algo, es que Maduro se sostenga y el chavismo resista. Yo lo veo difícil este escenario, pero podría pasar. El segundo escenario es que cae Maduro, pero el régimen se sostiene con otro líder. Puede ser un militar, otro político, quien sea. Total. Es el segundo escenario que puede ser probable, que Maduro tenga que largarse o lo que sea. Tercero, cae Maduro y el régimen se descompone y entramos en una guerra civil. Y ahí es donde Estados Unidos quizá pudiera interferir, entrar, etcétera. Y el cuarto es que yo lo veo más probable, este cuarto escenario, es que se produce un golpe interno y un golpe blando interno, sin necesidad de un conflicto, una conflagración civil, y se desmonta el régimen, se produce un desmontaje del régimen, y ahí se aprovecha precisamente para hacer las reformas, etc. Yo creo que es lo más deseable, que el régimen se desmonte por dentro, lleguen más venezolanos, llegue un líder que sea capaz de orientar el país hacia otro lado y sea capaz, pero claro, eso hay que darle ayuda externa. Se ha intentado varias veces, ¿no, Pedro, en los últimos años y no ha funcionado. Ahí yo pero sin proceso electoral, ¿eh? No digo que haya algo después de Francás. Sí, no, estando Pedro tampoco pontificaré mucho en esto, pero me parece que hay un punto básico que no hemos dicho,
que es cuando Trump revoca la licencia a Chevron de la compra de petróleo, que es un primer paso. No, pero ha sido restaurada, por lo que tengo entendido. No me suena. Sí, de hecho... Ha dado una opción para que paguen una factura con no sé qué historia. Sí, a ver, pero es que no son cosas mutuamente excluyentes. Seguramente a Chevron y a Halliburton, o sea, Halliburton, que era de Dick Cheney, ha estado explotando petróleo en Venezuela hasta no hace mucho. Aquí hay un problema de cómo se ha banalizado el tema de Venezuela. El problema de Venezuela no es si está Maduro, que es un problema, o si es Leopoldo, o si es María Corina, o si es Edmundo González Urrutia. El problema de Venezuela es muchísimo más profundo. Si ocurre algo, y me parece estupendo que tú hayas planteado los escenarios, lo que venga, me perdonan la hora, pero va a durar lo mismo que una flatulencia en una hamaca, ¿ok? Que decimos en Venezuela va a durar lo mismo que un peo en un chinchorro. O sea, no va a durar nada. Nada es posible de instalarse en Venezuela si no es tutelado y apoyado desde afuera. Nada, absolutamente nada. La señora Machado no tiene 10.000 personas capacitadas para llegar mañana a Venezuela y montar un gobierno de transición. Que un gobierno de transición, me perdonan lo grueso de lo que voy a decir, si quieren le llaman eufemísticamente transición predemocrática, pero un gobierno de transición en las circunstancias de Venezuela es una dictadura. Olvídense de llamarle a lo que hay dictadura, es una tiranía. Y la transición de eso a cualquier forma democrática es un gobierno de orden. El que no quiera aceptar eso y se dedique a la opinión política, yo le sugiero, ¿verdad?, que se busque los centavos que tiene y monte una espada de uñas y manos, pero que no vuelva a hablar la boca, no vuelva a opinar, porque no tiene puñetera idea de lo que ocurre en Venezuela. Entonces, nadie tiene la voluntad de hacer eso. Todos quieren llevar una democracia liberal. Y en Venezuela no es solo quien está. En Venezuela es la destrucción del tejido social, la destrucción de la economía, la instauración en Venezuela de grupos como Hamas, como Hezbollah, la instauración en Venezuela de grupos como el ELN, como eso que llaman la FARC, la Marquetalia. Entonces, ¿ustedes qué van a llegar? Oigan, señores de Hezbollah, soy el nuevo presidente de Venezuela. A partir de mañana tendremos aviones en la rampa 4 de Maiquetía. Los esperamos para que desalojen el país. Habrá pasta seca, café y jugo de naranja. No lleguen tarde. No, eso no ocurre así. Entonces, hay una cantidad de cosas que hay que afrontar. Cuando yo digo María Corina Machado no tiene 10.000 personas, estamos hablando de que hay que adelgazar toda la elefantiásica administración pública que hay, con quienes no vas a poder gobernar porque todos llevan 25 años haciendo lo mismo en el mismo sentido. Tienes que reemplazarlo. Entonces estoy reduciendo la burocracia de Venezuela a 10.000 efectivos que tienen que saber coger línea, es decir, tomar licitaciones, sacar cuentas de hoy para mañana para saber cuánto es la deuda real, cuánto debemos, a quién le debemos estar. ¿Los tiene? No, no los tiene. Entonces, no es solo qué va a ocurrir cuando ocurra, que yo creo que ocurrirá, pero no en el tiempo que todos los venezolanos desearíamos, sino qué vas a hacer al día siguiente. ¿Estás preparado para? Cerramos ya este capítulo y antes con la última intervención. He dicho lo de Chevron, pero no quería decir eso. Pasa que he sido ya... Ahora mismo yo estoy un poco desconectado, pero cuando estuve conectado en teoría con lo que era la oposición venezolana seria, no me refiero a López y compañía, no me refiero a esta panda, lo que me decían es que no quería, a pesar de que el Parlamento había aprobado una intervención exterior, el Parlamento el último que se inventaron, que no querían una intervención exterior de ninguna manera, que sería lo peor que podía ocurrir, que entraran tropas de otro país. De hecho, esta es una decisión del gobierno de Estados Unidos donde ningún opositor venezolano está invitado. Por eso, con lo cual yo tengo mis dudas de que se aceptara una intervención. Lo que sí se puede aceptar es una asustación, es decir, que estando fuera se pase algo dentro que haga que reaccionen, pero entrar los soldados norteamericanos, como pasó en Panamá, creo que eso no... Antes la oposición seria, no la de oferta, no la quería. Y en medio de todo esto tenemos un nuevo desplante de Donald Trump a España.
Donald Trump deja fuera a España de la alianza militar contra Maduro y el narcotráfico en el Caribe. El gobierno estadounidense está reforzando su ofensiva militar en el Caribe contra el llamado Cártel de los Soles. Pero la administración Trump ha excluido a España de las conversaciones diplomáticas para sumar aliados en la operación. Marco Rubio, jefe de la diplomacia estadounidense, negocia con México, Canadá y potencias europeas como Francia, Reino Unido e Italia. Pero España queda al margen. El distanciamiento se produce en un contexto de tensión entre España y Washington, agravado por los acuerdos de Sánchez con la tecnológica china Huawei o, por ejemplo, el silencio de Zapatero frente al régimen de Maduro. Feijóo no ha tardado en reaccionar, acusa al gobierno de conchavar con la dictadura venezolana y pide una política exterior seria. Pero este desplante de Donald Trump a España no es el primero. El historial comenzó con los BRICS. En una de sus primeras ruedas de prensa tras su reelección, Trump incluyó a España de forma errónea, o tal vez a propósito, dentro del grupo de los BRICS. ¿No son una nación del BRICS? ¿España? ¿No sabes lo que es? Ya lo averiguarás. Además, hace tan solo unas semanas, y antes de acudir a la cumbre de la OTAN, Trump afirmó que España es un problema cuando se trata de gasto en la OTAN. Un comentario que se produjo tras la negativa de Pedro Sánchez de aumentar la inversión en defensa por encima del 2,1% del PIB. En aquella cumbre, celebrada el pasado mes de julio, el presidente del gobierno posó completamente alejado del resto de líderes internacionales. Ni siquiera llegó a saludar a Donald Trump, una muestra de la poca estima que tiene Estados Unidos a Pedro Sánchez. Casi el 14% de los españoles tiene diabetes tipo 2, es decir, el 5,3 millones de personas. De ellos, casi el 43% desconocen que padecen esta enfermedad, según los informes más recientes. Detectar la diabetes a tiempo es desde luego fundamental. El aumento de ganas de orinar, la pérdida de peso, el cansancio y la visión borrosa son algunos de sus síntomas. El problema es que suelen pasar desapercibidos. Por eso lo mejor es comprobar nuestros niveles de glucosa en sangre de manera regular. Con los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida es posible hacerlo sin molestias y sin dolor. Adolfo Albistur es el promotor del proyecto Protege tu Vida. Muy buenas tardes, Adolfo. Muy buenas tardes. Pues mira, aquí estamos, la verdad es que muy contentos porque ya son muchísimas las personas que han tomado conciencia de que una diabetes que esté controlada no tiene ningún problema, porque el cuerpo realmente, si tú los niveles de azúcar los tienes bien, pues no lo dañas, ¿no? El problema está si no los tienes bien. Y el primer paso que hay que dar, evidentemente, es saber cuánto azúcar tenemos, ¿no? Para eso el tema del glucómetro. Fíjate que el otro día el conocido cocinero Alberto Chicote decía que él era diabético tipo 2 y ha pasado a ser diabético tipo 1, que eso realmente es un paso pues complicado porque de no ponerte insulina a estarte poniendo insulina continuamente. Ya no es que tu insulina no sea eficaz, es que ya no tienes insulina. Entonces, claro, hay que mirarlo muy bien para que no vayamos en esos pasos que son pues muy dañinos para nuestro cuerpo. Entonces, antes era complicado porque si tenemos que estar pinchándonos, sacándonos sangre, poniéndolo en un sitio, midiéndolo, pues mucha gente no lo hacía, pero ahora es tan sencillo como colocarnos este glucómetro, que es así, le damos a un botoncito, tenemos nuestro móvil al otro lado y en 3 segundos tenemos la cantidad de glucosa que en ese momento tenemos en sangre. Lo vamos a hacer más veces, lo vamos a hacer cuando debemos de hacerlo, que es a lo mejor media horita antes de comer, 2 horas después, para ver cómo eliminamos esos alimentos, esa glucosa, y vamos a tener bien controladita el azúcar. Así que de veras os invito, ya sois muchos, pero os invito a que sea algo que controlemos. Y no solamente aquellos que ya sabéis que sois diabéticos o prediabéticos, sino en general. ¿Por qué? Porque hay 1.600.000 personas en España que son diabéticas y no lo saben. Y eso es casi peor, porque si no sabes las cosas no puedes ponerle remedio, ¿no? Te podría preguntar, Adolfo, por las diferencias que hay con otros glucómetros, pero lo cierto es que no hay otro glucómetro igual. Es que, a ver, no hay otro. O sea, lo que sí está saliendo es mucha estafa, muchas páginas web que pides y es un oxímetro lo que te mandan, además sin derecho a devolución, porque no existe esa empresa, así que no hagáis nada de comprar por ahí nada, porque realmente si queréis un glucómetro que sea eficaz, que tenga todos los avales, como tiene en este caso, el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, la Universidad de Sevilla también, el doctor Antonio Pupo, 6.000 personas que se han hecho la prueba para ver que es eficaz. Así que de verdad que es el glucómetro, si queréis compraros un glucómetro que no tenga
pincharos y que sea eficaz, tiene que ser este. ¿Dónde podemos conseguirlo, Rodolfo? Pues mirad, tenéis ahí un teléfono, ese 900-730-101, llamad porque os vamos a atender y sobre todo al ser oyentes del Toro Televisión y de Dando Caña, mucho mejor. Y bueno, pues os comentaremos que tenéis, por un lado, el libro Historia de nuestros médicos gratis, del programa que hacemos en la casa, que ya en breve empezaremos otra vez los fines de semana a emitirlo. Y luego también vais a tener un servicio de telemedicina, que significa que yo desde casa, por una videollamada, puedo hablar con un médico y comentarle lo que yo crea conveniente. No hace falta ir al centro de salud y ya si hace falta, pues se va. Pero en principio puedo hacerlo así. Así que ese 900-730-101. Gracias, Adolfo. Que ya Gracias a ti, Alba. Y nos toca ya la última pausa de publicidad del día de hoy. Son apenas unos minutos. Recta final del programa, nos quedan poquito menos de 20 minutos y nos vamos a fijar, desde luego, lamentablemente, en la temida vuelta al cole, sobre todo porque la cuesta de septiembre se espera, Natalia Fernández Picado, más elevada que nunca. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Eso es, y es que la vuelta al cole, a la vuelta de la esquina, no solamente va a ser temida para la mayoría de los alumnos que están tan a gusto durante el verano de vacaciones, sino también para las familias, para los padres que tienen que hacer frente a todos esos gastos. Según la OCU, una familia media se va a gastar por cada hijo nada más y nada menos que 500 euros. Esto significa que con respecto al año pasado ha subido en torno a un 2, un 3%. No es mucho, pero si echamos la vista atrás, en torno a 3 años, es del 18%, una verdadera barbaridad. ¿En qué se va este dinero? ¿En qué se van estos 500 euros? Sobre todo en los libros de texto, y es que es una de las cosas que más cuestan y que además, si no es al año, es a los 2 años, las editoriales insisten en tenerlo que cambiar, lo que hace que de un hijo a otro, o de un amigo a otro, de un vecino a otro, no sirvan para las familias. Hablábamos que según la OCU son 500 euros, pero según un estudio de la Asociación Española de Consumidores, atentos porque esto asciende prácticamente a 600 euros. ¿Es igual en todas las comunidades autónomas? Pues no. En la comunidad de Madrid, por ejemplo, es la máxima, son 745 euros de media, lo que una familia va a tener que desembolsar para que su hijo, la próxima semana, dentro de 2 semanas, pueda empezar al colegio. También Cataluña, lo están viendo ahí, tiene un importe bastante elevado, 723. Por contra, la que menos, los gallegos, en Galicia, 544 euros, el Principado de Asturias, 546, o en Extremadura, donde la vuelta al cole para los más pequeños de la casa será de 592. Esto podríamos decir que son los gastos básicos en materia escolar y también los libros de textos. Pero ¿qué pasa con aquellos niños que tienen que ir en transporte, que tienen que ir al comedor? Todo eso lo va a ir incrementando hasta, ojo Alba, 2.000 euros por familia. Te va a costar tener que llevar al peque cuando esté en edad al colegio. Para todo esto siempre hay consejos y siempre son muy bienvenidos. Para ello la OCU ha creado una lista de consejos entre, por ejemplo, es más económico hacer esa compra de los libros de texto, hacer esa compra del material escolar en agosto. Ahora, vamos a apurar estos últimos días del mes de agosto, que no en septiembre, porque parece que con las prisas nos tendrán las ganas de querer comprar todo y los precios se elevan. También es importante, por ejemplo, comparar precios y no querer ir a un centro comercial y comprar los libros de texto, el material escolar, sino ir comprando en diferentes sitios porque los precios también varían. Y una cosa que llama mucho la atención es que es importante pagar en efectivo. ¿Por qué? Pues porque nuestra conciencia parece como que vamos siendo más conscientes de que queremos, de lo que estamos pagando, que no cuando pagamos con la tarjeta de crédito, que parece que está pago de golpe y nos olvidamos. Son pequeños consejos que hacen, bueno, pues un poco más llevadera esta cuesta de septiembre. Y un último consejo, también es importante este plan Accede, que por ejemplo aquí en la Comunidad de Madrid sí que se lleva a cabo. ¿Que en qué consiste? Bueno, pues los centros escolares ponen a disposición de las familias esas bibliotecas de libros de textos de otros alumnos. ¿Qué hace la familia? Va, pide los libros para su hijo, ya están usados en buen estado, ese hijo lo utiliza durante el curso escolar y al acabar el curso lo devuelven, y esto hace que poco a poco, bueno, pues la gente lo va utilizando de una manera gratuita. Y bueno, pues ese material en libros de texto, ese gasto en libros de texto, pues es un poquito más económico. Pero desde luego, Natalia, es del todo preocupante, porque, Pablo, estamos hablando de que una familia media con un sueldo base, pues directamente se le iría el sueldo. Es que no tendría para comer ese mes. Bueno, totalmente. O sea, entre los libros de texto, la guardería, si la hay, vivienda, ya sea en régimen de alquiler o una hipoteca, una cuota hipotecaria, el transporte normal, la gasolina, el mantenimiento de un coche,
Y la cesta de compra, pues yo creo que no, las cuentas no salen, desde luego. Luego hay un dato muy interesante, que es que, digamos, la única comunidad autónoma que tira, o sea, donde hay economías domésticas que van a poder soportar esto, va a ser Madrid, que es la única que retiene el 70% de las inversiones extranjeras. Esto es un dato muy interesante que complementa un poco el mapa económico de España. Es decir, que cuando hablamos de economía española y hablamos de inversiones y de lo que es el ritmo de la economía, lo único que tira hoy por hoy fuerte es Madrid, el 70% de atracción de inversiones extranjeras. Entonces, toda esta economía, la generación de, claro, inversiones extranjeras, creación de empleo, mejores empleos. Entonces, pues bueno, esto es un tema muy interesante, el que habéis sacado, y yo creo que hay que estar muy pendiente. Lo que no sé si va a ser la chispa que permita a las personas cuestionarse ya muchas más otras cosas, además de pequeños gastos domésticos, sino que sirva un poco para dar pasos de análisis ya más profundo y votar en consecuencia, que yo creo que todavía no estamos en esa fase, ¿no? Falta hambre. Sí, efectivamente. Pues Dicho, que le pregunten a Pedro cómo sí. va eso, que se lo explicará muy bien. Yo llevo toda la semana diciéndoslo aquí en la mesa. A mí me gustaría comprobar también los datos del turismo correspondientes a este mes de agosto, porque la sensación y la tónica general en España es que no ha sido un verano tan bueno como otros anteriores y que la gente, pues evidentemente, ha recortado un poquito y ha preferido aguantar el dinerito en el bolsillo, ¿eh? ¿Tú por qué crees que esta gente usa cada rato la palabra resiliencia? Que la resiliencia no se nota. Resiliencia es, te doy hoy 10 latigazos y al otro día te doy 15 porque ya te acostumbraste a llevar 10. Entonces, los procesos de deterioro económico, moral, del ímpetu de una sociedad por estar mejor, son paulatinos. Y entonces te van quitando las cosas poco a poco. Y la resiliencia te lleva a acostumbrarte a tener menos y a esforzarte más para buscar eso poquito. Y cuando necesitas rebelarte, no puedes porque estás demasiado ocupado poniendo el próximo plato de comida en tu mesa. Y eso ocurre prácticamente sin que te des cuenta. Y a mí me da mucha risa cuando hablan de que los impuestos van para la salud y para la educación. La de ellos. No voy a entrar en eso. Es que cuando tú hablas de que falta hambre para votar, yo vivo en una zona de clase media currante, ¿verdad? Más, yo me pongo un traje para venir para acá y me ven así como una cosa extraña. O sea, este tío que vive aquí entre nosotros. Y yo veo es que la gente se acostumbra a que él gana 1.000 euros, ella gana 1.000 euros, tienen una hija ya mayor que la mamá consiguió enchufarla en un trabajo y también gana 1.000 euros, y la otra todavía está en el instituto y no trabaja. Pero con esos 3 sueldos se rebuscan, o sea, completan el alquiler, la cesta. La cuestión, él capaz que tiene otro trabajo por ahí, matar tigres, le llamamos en Venezuela, cuando tú haces así alguna cuestión por fuera de tu trabajo, voy a matar un tigrito. Pero están domados, o sea, dicen, esto es lo que hay y con esto nos conformamos. Lo que yo sí veo con mucha preocupación es que la gente, no quiero hacer un juicio de valor sobre todo, porque alguien se puede sentir ofendido, pero yo creo que la sociedad en su conjunto, a la cual todos pertenecemos, no quiere ir a por más. Y se siente a gusto o no a gusto, pero se ha conformado con lo que tiene. Va a ser un septiembre duro, desde luego, para muchas familias. Natalia, gracias por esta información. Y veremos si septiembre es un mes duro o no para Santos Cerdán, que actualmente sigue encarcelado en la prisión de Soto del Real, pero esta misma mañana, y es algo que adelantaba OK Diario, parece que la próxima semana ya podremos conocer más información sobre el futuro del que fuera secretario de organización del Partido Socialista, después de conocerse
que es además el epicentro del caso Koldo. Como les decimos, el Tribunal Constitucional está a punto de analizar ese recurso para resolver esa medida cautelar impuesta a Santos Cerdán, que está en prisión desde el pasado 30 de junio. Sí, compañeros, si podemos ver esa información a la que me estoy refiriendo de OK Diario, que es precisamente la que cuenta cómo va a ser, atención, Juan Carlos Campo, quien resuelva si finalmente Santos Cerdán sale o no de prisión, que era también una información que contábamos al principio de este programa. Será él quien decida si sale de prisión después de interponer su defensa ese recurso de amparo, Francas. Sí, si no se inhibe, como mínimo es un cara dura. Debería inhibirse. Bueno, si en vez de ser el Tribunal Constitucional fuera otro, le caería un paquete. Porque tú no puedes entrar en una causa, y eso lo establecen todos los tribunales, si tienes algo que ver con la causa. Implicación personal. Con lo cual caería en un delito. El Tribunal Constitucional, como no es un tribunal normal que forme parte del Poder Judicial, pues va por libre y no te cae un delito. Pero como mínimo es un cara dura. Pablo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que más que comienzo del curso político es comienzo del curso judicial. Entonces lo que más vamos a hablar este próximo septiembre y el resto de otoño y noviembre y diciembre va a ser de prisión preventiva, sumarios, investigaciones, informes UCO. Vamos a ver, se tienen muchas expectativas sobre el próximo informe de la UCO, ¿no? Yo personalmente no tengo mucha esperanza de que eso vaya a desencadenar algo más, ¿no? Pero sí que creo que en su conjunto Sánchez no va a poder manejar la situación que tiene, la va a tener muy difícil, ¿no? Pero sí es verdad que puede completar otro curso político más. No hay que olvidar una cosa, Sánchez empieza su 8º curso político, y lo daban por muerto hace ya 3 o 4 o 5 años y vamos por el 8º. Con lo cual, bueno, por un lado Begoña, Cerdán, Koldo, Ábalos, se le ha descontrolado la situación, es evidente. Hermanito. El hermano, etcétera. O sea, tiene muchos frentes que no controla. El fiscal, que puede ser el primero. Ahora bien, sumando todos, ¿va a haber una bomba lo suficientemente fuerte que haga caer un gobierno? Yo personalmente creo que a día de hoy no, salvo que la UCO de repente aparezca ahí con todos los dineros en República Dominicana, clarísimo, grabaciones, fotos y todo, y sea, vamos, algo que no puedan negar ni nada. Yo creo que el derecho permite, y además el derecho en malas manos, permite dilatar procedimientos, cambio de fechas, señalamientos postergados. Entonces aquí se puede estirar el chicle 1 año o 2 más perfectamente. Es una desgracia decirlo, pero hay tantas instancias, tantos argucias jurídicas que permiten a un gobierno como el de Sánchez, con el control de la Fiscalía y con el de la Abogacía del Estado, permite estirar esto bastante más. Últimos 5 minutos, si no me resisto a esperar más para saludar a nuestra mesa. Sandro Beco, de En Dos Continentes, que ya vuelve a estar con nosotros. ¿Qué tal, Sandro? ¿Qué tal? Muy buenas. Es raro, ¿no? O sea, al final un Nosotros viernes... muy contento, quizás tú no tanto. Sí, pero porque estoy desubicado. O sea, quiero decir, al final es viernes, es últimos de mes y estoy yo aquí de primer día. ¿Te lo puedes creer? Claro, en vez de esperarme al lunes, no sé, soy un tío muy desordenado. Vamos a hablar hoy, por supuesto, como saben, no hay En Dos Continentes, pero el lunes y el martes tenemos preparados programas especiales, Alba, porque... Bueno, ya sabemos cómo han ido nuestros respectivos veranos, pero ¿cómo ha ido el verano para los distintos dirigentes internacionales? Pues eso es lo que vamos a tratar el lunes y el martes. Además lo vamos a dividir tal que así. El lunes trataremos el verano de Javier Milei, de Bukele, de Maduro, también de François Bayrou, que lo tiene súper complicado para seguir como primer ministro de Francia. Y el martes vamos a hablar de un verano que sí ha tenido calor, pero no mucha relajación, porque es el verano de Donald Trump. Hablaremos de todo lo ocurrido con Vladimir Putin, con Volodymyr Zelensky, en Israel, y también, Alba, ha sido un verano raro, ¿eh? Ha sido un verano raro porque en redes sociales ha pasado un fenómeno muy extraño como el que están a punto de ver. Gavin Newsom, el actual gobernador de California y el hombre que dicen que podría estar buscando el puesto como el próximo presidente de los Estados Unidos o como mínimo como candidato demócrata, ha comenzado a escribir en su cuenta de X una serie de mensajes en mayúscula como el que están viendo, en el que dice cosas como que Trump acaba de huir del podium con Putin sin preguntas nada. ¡Qué poca energía! Parecía que el hombre se ha comido 3 cajas de KFC con Vlad. ¿Tiene miedo de que la prensa le pregunte sobre mí, el gobernador favorito de América, y el hecho de que copé todas las cámaras esta semana con los mapas? Claro, si ven este mensaje,
creo que está bastante claro el estilo, y es el estilo de Donald Trump. Parece que ahora mismo la estrategia de Gavin Newsom para poder acceder a ese nivel nacional es imitar a Donald Trump, pero no únicamente en los mensajes. Este domingo, si no me equivoco, Alba, que estoy aún aterrizando, emitimos de forma íntegra esa reunión que tuvo Donald Trump con los miembros de su gabinete, ¿no? A partir de las 10 menos cuarto, aquí en el Toro de Televisión. Pues es que Gavin Newsom se ha enterado de que lo vamos a hacer. Y se ha enterado hasta el punto de que ha decidido imitarlo exactamente como lo están a punto de ver. Si va a invertir en la supresión de los crímenes, espero que el presidente Trump se centre en los hechos, que considere el estado y el distrito del portavoz Johnson. Si se fijan, en Luisiana la tasa de asesinatos es 4 veces mayor que en California. Eso no está en Fox News, así que entiendo que el presidente no esté familiarizado con estos hechos. Bueno, es de nuevo la misma estrategia. La reunión de gabinete saca una foto y habla de las Fox News. Es decir, en vez de las fake news, él prefiere llevárselo a Fox News, que es el canal por antonomasia de los republicanos dentro de Estados Unidos, y utilizar ahí su estrategia. Claro, ahora es verdad que nos enfrentamos a un año, en 2026, que sí que es de elecciones de medio mandato, pero para 2028, que es cuando se decidirá esta batalla por la Casa Blanca, aún queda un poco. Así que bueno, pero es que Gavin Newsom ha seguido dando mensajes porque J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, ha dicho que está imitando al original. Bueno, pues Newsom le ha puesto hasta mote, le ha llamado JD el bailongo Vance. Hablaba de que la reina bailonga no puede parar, que todos se ríen de él, que tienen que creerle y que gracias por su atención en este asunto, al igual que hace Donald Trump al final de sus mensajes en Truth Social. Además con las iniciales, en este caso la GCN de Gavin C. Newsom en lugar de Donald J. Trump. Así que eso, verano extraño, la verdad, tanto para Gavin Newsom como para Donald Trump. Nos vas a hablar de todo lo que ha supuesto, de todo lo que han implicado estas últimas semanas, pero desde luego parece que otoño también viene cargadito, ¿no? No, muy cargadito. O sea, al principio del curso viene importante. Además, el día 3 de septiembre China va a organizar un evento por el aniversario de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial y va a ir Kim Jong-un, va a ir Vladimir Putin, es decir, va a ser un encuentro muy interesante para ver cómo se configura la geopolítica de cara a este nuevo curso que sí, que viene intensito. Pues nada, el lunes habrá que estar muy pendientes de ese estreno en 2 continentes. Por supuesto, que tengas un buen fin de semana, Sandro. Igualmente, Alba, igualmente a todos. Y buen fin de semana también al resto, porque ya no hay tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos precisamente este viernes aquí en Dando Caña, último Dando Caña del mes de agosto del año 2025. Pero recuerden que el lunes volvemos ya aquí en el Toro Televisión con la programación habitual. Empezamos con Dando Caña, la redacción abierta con Xavier Orcajo en su hora normal. También se incorpora ya de nuevo José Javier Esparza al frente del Gato al Agua, con muchísimas ganas y por supuesto muchísima ilusión para seguir trabajando, para seguir acompañándoles y denunciando sobre todo las injusticias que suceden a nuestro alrededor. Por lo demás, ya saben que todo este fin de semana, ¿dónde pueden seguirnos? A través de nuestras redes sociales. Que tengan un buen fin de semana, que descansen y cuidado también en las carreteras con esa operación retorno. Hasta el lunes, adiós.